Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Diario del Club de Servicio. Ayudando a la princesa elfa renacido como Ikigaya Hachiman, encontré el club de servicio antes de tiempo, pensando que viviría una vida escolar solitaria. Pero tras recuperar los recuerdos de mi vida pasada, descubrí que este mundo bidimensional es en realidad un inframundo oculto. La estrella del equipo de natación femenino quiere servirme. Una princesa elfa solicita ayuda. La princesa del planeta de Biluque se enamora de mí a primera vista. Una cantante sirena, ídolo nacional, me pide que sea su representante temporal. Una súcubo tímida y reservada implora castigo para expiar sus pecados. Un grupo de chicas gyaru, que en realidad son bodhisattvas, quieren que me vuelva guapo para que las ayude a conquistar al ángel de al lado. La hija de un político, buscando mi protección, opta por un desafío especial de una semana. El comité disciplinario sospecha que el club de servicio corrompe la moral escolar y planea reprender a su presidente. Amigos de la infancia del campo, semihumanos que despiertan y chicas mágicas que se enfrentan a fuerzas malignas acuden al presidente del club de servicio en busca de ayuda. Este club de servicio, ¿no hay algo extraño en él? La vicepresidenta del club de servicio, Yukinoshita Yukino, se siente inexplicablemente acosada al observar el creciente número de chicas que rodean a Ikigaya Hachiman cada día. Mundo principal. Oregairu mundos mixtos. Varios hentais, aula de la élite, Tolo Ru, Licorice Recoil. Esta es la versión traducida por Ambitious Translator. Nota de fanfic. Pensé en crear las escenas R18, pero luego recordé que YouTube jode, así que mejor no. En fin, usen su imaginación. Capítulo 297. Lo siento, Rumiko Marin. Los demonios no son súcubos. De verdad que no te miento, aunque los trajes especiales de los elfos no son todos así, también hay ropa que cubre todo el cuerpo. Lumilia miró a Kitagawa Marin, quien tenía una impresión estereotipada de su raza élfica, y le explicó con seriedad. Pero ese tipo no refleja realmente el estilo característico de nuestra raza élfica. Cuero, botas altas, arcos, espadas largas, varitas, etc. Muchos elfos también usan ese tipo de equipo para ir a la batalla. El atuendo de guardiana del bosque de Silpa es similar. Pero ese tipo de atuendo no es exclusivo de los elfos. Los humanos tienen equipo y atuendos similares. En el día a día también tenemos ropa de estar por casa que nos cubre por completo y vestidos formales para ocasiones importantes, pero esta vez no los hemos preparado. Marin, ¿no pediste específicamente los trajes característicos de nuestros elfos para el cosplay? Por eso elegimos especialmente estos atuendos distintivos para las fotos. No se preocupen, no filtraremos estas fotos. Son solo para que las veamos en privado. Ese no es el punto, da igual, me lo pondré. Quizá la próxima vez probemos la ropa de casa y la ropa formal de los elfos. Kitagawa Marin quería decir algo, pero no sabía qué decir, así que solo pudo encogerse de hombros con desánimo. No le daba vergüenza la ropa reveladora, incluso había estado dispuesta a recompensar a Ikigaya-kun por Yumiko, y que Ikigaya viera su ropa interior no era gran cosa. Lo principal era que quería hacerse unas fotos de cosplay de elfa como es debido, de esas que se ven bien y que se ven ortodoxas, fotos decentes que pudiera enseñar a los demás. Obviamente, esos trajes de elfo actuales no eran algo que pudiera lucir. Después de desarrollar los estampados, solo se guardarían en casa, y como mucho se los mostrarían a Nijika y Yumiko. Pero como no había dejado claras sus intenciones antes, Iris y Lumilia habían malinterpretado lo que quería decir. Marin reprimió su frustración, recogió el disfraz de elfo que le habían entregado y lo examinó cuidadosamente, notando que Hachiman le daba la espalda y, como todos los demás, se estaba cambiando de ropa en el césped. Tal vez porque el atuendo era tan fino e inusual, una vez que se lo puso, ajustó los pequeños anillos dorados que unían cada pieza de tela. Mientras nada se deslizara, estaría bien.
Ya fuera la falda semitransparente con una abertura hasta la cintura que ondeaba con la brisa, o la estrecha tela unida al lazo del cuello que colgaba un poco suelta y se deslizaba, todo esto era normal. Se puso el tobillera dorada, levantó ligeramente la pierna y el tintineo de las campanillas que llevaba el viento sonó agradablemente musical. Había que admitirlo. Aparte de que el atuendo se parecía un poco a ropa interior y no era apropiado para salir, el disfraz de elfo era muy cómodo de llevar y además muy bonito. Marín se giró para mirar a los demás que ya habían terminado de vestirse y estaba a punto de decir que ella también se había cambiado, cuando se dio cuenta de que todos ya se habían reunido alrededor de Ikigaya-kun y habían empezado a grabar en aquella pequeña arboleda de la finca. Un momento, ¿estaban grabando de verdad? ¿Por qué les gustaba tanto a todos? Se sentía como, el tema del último cosplay de hoy es el bosque de los elfos. Después de esperar mucho tiempo, Lumilia sonrió y empujó a la algo desconcertada Kitagawa Marin para que se colocara junto a Sakurase Shino y Silpa, cuyas figuras y rostros eran extremadamente similares y que ahora también vestían los mismos atuendos característicos de los elfos. Bienvenidos al bosque de los elfos. Únanse a nosotros y terminemos la sesión de fotos de hoy. Gurgle, Lumilia, ¿esto es de verdad cosplay? ¿Por qué me siento? Lumilia arrastró a Kitagawa Marin al bosquecillo donde estaban Hachiman y los demás. Observó cómo Sakurase Shino, Rurikawa Tsubaki, Kaede, Suzu y las demás, cada una con un atuendo élfico diferente pero muy típico, se mezclaban a la perfección entre los elfos de verdad, como Iris, y no pudo evitar susurrar sus dudas. Sabía que el cosplay requería dedicación para interpretar bien el papel. Antes, cuando todos filmaban y representaban diferentes historias, no le importaba. Pero ahora, sin importar cómo lo mirara, sentía que Iris y las otras elfas realmente estaban besando a Ikigaya-kun, no solo actuando para una sesión de fotos. Exactamente, el bosque de los elfos, debido a la guerra racial, se enfrenta a un problema demográfico de baja fertilidad. Hemos invocado a Salvador Sama a nuestro mundo, así que le pedimos que nos conceda su ayuda. Lumilia llevó a Marin al pequeño bosquecillo, se colocó junto a las criadas que manejaban la cámara como Shion, levantó un dedo y le guiñó un ojo juguetonamente a Marin. ¿No encaja eso con la temática del cosplay? Todos están muy metidos en el papel. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Cuándo se anunció este tema? ¿Por qué era la única que no lo sabía? ¿Y no es este tema básicamente la premisa de un juego Visoujo para mayores de 18 años? Los atuendos ya eran casi indecentes. Combinado con ese juego de roles tan entregado, Marin sospechaba que Lumilia y las demás habían visto eroge con temática élfica y pensaban que todo el mundo era así. Había demasiados problemas. Kitagawa Marin ni siquiera sabía por dónde empezar a quejarse. Marin, ¿no eres muy amiga de Sabior-sama? Ya hicisteis cosas parecidas en clase, ¿verdad? Además, estabas muy metida en el papel cuando hiciste cosplay de Kuroi Shizuku hace un rato. Al ver la expresión de absoluto silencio de Marin, Lumilia no se desanimó. Insistió aún más para convencerla. A ti te gusta el cosplay, a nosotros también, así que en el futuro podemos pedirle a Sabior-sama que nos haga una sesión de fotos. Muchas sesiones de cosplay son bastante íntimas. Marin, no querrás pedirle a desconocidos que lo hagan por ti, ¿verdad? Como la princesa elfa más joven, puede que no tenga la elocuencia de Iris ni la fuerza de Aegis. Pero ella y Marin compartían intereses comunes en la cultura otaku, y ella podía contribuir a apoyar a Sabior-sama. Sería bueno que Ikigaya-kun nos ayudara a grabar, pero algunas cosas no se pueden hacer solo porque seamos cercanos. Al oír a Lumilia, el rostro de Marin mostró dificultad. Para el cosplay normal podía encontrar a alguien que la ayudara, pero también conocía algunos problemas en la comunidad del cosplay. Hasta ahora solo había ayudado a algunas amigas cosplayers a tomarse las fotos, y debido a su torpeza para confeccionar trajes, nunca había tenido un debut oficial. El argumento de Lumilia era lógico. Comparado con trabajar con desconocidos, incluso con una fotógrafa, es mucho más conveniente trabajar con alguien a quien conoces bien y con quien te sientes cómodo, como Ikigaya-kun. Pero, no podía defraudar a Yumiko. Su relación con Ikigaya-kun era estrecha, pero ella no era como esos elfos que dejan que el juego se convierta en realidad. No te preocupes. Más tarde cenaremos e iremos a ver actuar al grupo, así que no tenemos que ir hasta el final esta noche, dijo Lumilia. Al ver que Marin dudaba en lugar de negarse rotundamente, la llevó rápidamente al círculo con Sakurase Shino y los demás, y se arrodillaron juntos en el césped.
Utiliza la misma escala que usaste en clase con Sabior-sama, y la misma intensidad que tenías al hacer cosplay de Kuro Shizuku, simplemente dispara en serio. Leticia y los demás elfos, ya arrodillados en la hierba, miraron a Marin y Lumilia, se hicieron un pequeño hueco y continuaron observando y aprendiendo, absorbiendo la desbordante experiencia de sus mayores. Aunque ninguna de ellas tenía experiencia romántica real, Leticia y las demás, como elfas excepcionalmente dotadas, ya dominaban con destreza la magia del agua sin cánticos. Pero la imaginación siempre difiere de la realidad. La experiencia práctica real debía ser impartida directamente por personas mayores como Iris y Sakurase Shino. Tsubaki, Kaede y Suzu, que iban disfrazadas de elfas, también miraron a la reacia Marin, que había sido arrastrada a la refriega, pero no dijeron nada y siguieron concentrándose en aprender técnicas élficas con Iris y las demás. No hay nada de qué sorprenderse. Cuando oyeron que habían llamado a Marin para que jugara, supieron que no podía escaparse. Tsubaki lo sentía profundamente. A veces, no puedes rechazar las cosas simplemente porque no las quieres. Iris tiene una forma de hacerte dar cuenta de que sí las quieres. Si es como en clase, Marin aún dudaba sobre si debía unirse. Sentía que la magnitud era similar a lo que había ocurrido en clase. Solo que entonces eran Yumiko y Nijika, ahora eran Lumilia y las demás. Ella había decidido recompensar debidamente a Ikigaya-kun, encontrar una oportunidad para que Yumiko y Nijika lo recompensaran juntas, y ahora considerar la recompensa dada anticipadamente. Muy bien. Mientras Marin se regocije en la gloria de Salvador-sama junto a todos, este cosplay del bosque de los elfos será un éxito rotundo. Tras convencer a Marin, Lumilia no dudó. Para evitar que Marin lo pensara demasiado y se echara atrás, la arrastró a la primera fila. Hoy no esperaba que Marin hiciera mucho, solo quería que se integrara con todos. Hay cosas que solo ocurren una vez, no 100. Ni siquiera la propia Lumilia pudo resistir el deseo secreto de esconderse en su habitación y leer libros prohibidos para aprender a solas magia acuática sin conjuros. Una vez que Marin se acostumbre a la distancia con Sabior-sama, podrá venir a jugar todos los días. Por supuesto, Lumilia no le había mentido a Marin. Melaise, Leticia, Leona y Silpa, al igual que Lumilia en su momento, carecían de experiencia. Naturalmente, no todas se precipitarían en todo la primera vez. De lo contrario, si el cosplay del bosque de los elfos se prolongara hasta el día siguiente, no habría tiempo para ver el concierto de la banda. La verdadera batalla se libraría por la noche. Por ahora comerían algunos dulces para abrir el apetito y esperar con ilusión el momento. Ante la alta probabilidad de que Marin no volviera a casa con ellos por la noche, le enviarían un collar de consuelo hecho por Lala para que pudiera practicar en casa ella misma. Al ver que ambos llegaban a un acuerdo, Shion, actuando como director, inmediatamente les indicó a Sayo y Akira que ajustaran las posiciones de la cámara y grabaran todo el proceso de cosplay de elfa de Marin. Estas grabaciones serían extremadamente valiosas. Más tarde, cualquiera que quisiera revivirlas podría acudir a la finca de Rurikawa. Quizás podría pedirle a la joven que construyera una sala de proyección o una sala de visionado dedicada en la mansión para brindar un servicio cómodo, atento y perfecto a Ikigaya-sama. Espera, Lumilia, creo que me has malinterpretado. Quería decir, al incorporarse al círculo élfico y empujarla hacia el frente, la hierba rozó suavemente las tersas pantorrillas de Marin. El ligero traje élfico, en perfecta armonía con la naturaleza, le hacía sentir una energía vital y intensamente vívida por todo el cuerpo. Aunque cerrar los ojos y sentirlo fue agradable. Realmente tenía la ilusión de fundirse con la naturaleza como un elfo, bañándose en un mar de energía vital. Pero en cuanto abrió los ojos y se encontró frente a Lumilia, Sakurase Shino, Iris, Leticia y las demás, y al Salvador que le gustaba a su amiga Yumiko, Marin notó que Sakurase Shino, Iris, Leticia y las demás desprendían un ligero olor a agua de la fuente de los elfos. Al instante sintió que algo andaba mal. El agua de la fuente de los elfos que Lumilia le acababa de dar parecía oler exactamente igual, ella solo había venido a hacer una sesión de fotos de cosplay, pero ahora estaría traicionando a Yumiko. ¿Por qué habíamos llegado a esto? Porque Iris y Lumilia no eran elfas comunes y corrientes. Seguirlas en cosplay de elfas naturalmente se convertiría en algo así. Gabriel y Vinette, que llevaban mucho tiempo atormentados por la ayuda nocturna de los elfos, realmente querían decirle esto a Marin, pero ambos apenas podían contenerse y no tenían tiempo para preocuparse por Marin.
No huyas, prometiste ayudarnos. Iris recogió del suelo un extraño trozo de tela, se colocó junto a la frente a Vignette y Gabriel, que iban vestidos de demonio y ángel, y los miró con calma con una sonrisa serena. Anteriormente, tras consultar con Vignette y Gabriel, Hachiman ya les había revelado sus identidades a Iris y Lala. Aunque a Iris le sorprendió poder encontrarse con ángeles y demonios en este mundo, en el suyo muy pocas personas habían conocido ángeles de los reinos superiores. No le dio más vueltas al asunto y, en cambio, se empeñó aún más en involucrar a Gabriel y Vignette más profundamente. Antes de conocer sus identidades, Iris había querido reclutarlos para que la ayudaran a fortalecer su facción, asegurándose de que nadie más pudiera arrebatarle a Savior-sama. Ahora que conocía los orígenes de Gabriel y Vignette, era aún menos probable que los dejara ir. El hecho de que ángeles y demonios sirvieran a Salvadora-sama junto a ella solo demostraría lo acertadas que eran sus decisiones. Al oír a Iris mencionar viejas promesas y el compromiso que habían adquirido cuando no entendían las costumbres élficas, Gabriel y Vignette parecieron llenos de arrepentimiento. Antes eran demasiado jóvenes, recién llegados al mundo humano, y habían accedido precipitadamente a ayudar sin comprender la situación. Habían estado apoyando a Iris desde la distancia, soportando diversas incomodidades para ayudarla a distancia. No esperaban que Iris estuviera insatisfecha y exigiera su plena participación en la ayuda. Sin duda, quien realmente está desviando a Hachiman del buen camino es la princesa elfa Iris. Tenía un aspecto digno y elegante, puro y adorable, pero era más diabólica que un demonio. Seducía constantemente a Hachiman, arrastrando a las chicas de su alrededor para que también cayeran rendidas ante él. ¿Por qué corres? ¿No te gusta Hachiman? Seguro que a todo el mundo le encanta este tipo de cosas. A Lala le pareció extraño ver a Gabriel y Vignette, que eran tan cercanos a Hachiman y ayudaban a cocinar todos los días, sin querer unirse a la diversión. No es que queramos huir. Vignette y yo solo queremos traer a Rapiel para que te ayude. Gabriel, al ver a Lala, una princesa alienígena falta de sentido común, influenciada por Iris y acostumbrada a recibir ayuda innecesaria, se sintió un poco impotente. Sabía que las explicaciones no funcionarían con Lala, así que buscó una excusa para intentar huir. Para ser honesta, ella quería teletransportarse hace un momento, pero parecía que su teletransportación tenía un problema. Ahora la prueba de su fallido intento de fuga estaba literalmente en manos de Iris. ¿Rapiel? Lala parpadeó, un nombre desconocido. Rapiel ya había visitado la casa de Ikigaya antes, pero Lala aún no había llegado. Más tarde Rapiel no volvió a aparecer, por lo que Lala no conocía a Rapiel. Rapiel es el ángel que está conmigo. También estudia en el Instituto Sobu. Antes cuidaba de tu ayuda con nosotros, pero ahora está escondida. Vignette y yo la estamos buscando. Gabriel explicó mientras miraba a Iris. Aunque Lala era poderosa, su carácter despreocupado hacía que no se preocupara por muchas cosas. Quien realmente tomaba las decisiones era Iris, la princesa elfa. ¿En serio? ¿No estás intentando usarlo como excusa para irte? Iris miró a Gabriel sin responder. Ella conocía a Rapiel por lo que le había contado el ministro y había sido advertida de que desconfiara de las intrigas de Rapiel. Pero, ¿de verdad Gabriel pretendía involucrar a Rapiel en todo esto? Capítulo 298. Bokchi-chan, Nijika. ¿Se ponen juntas el collar de la empatía? La pura y adorable Gabriel, como un angelito antes, jamás habría levantado sospechas, pero ahora Gabriel era un poco diferente. Podía mentir y engañar a la gente. Si no me crees, pregúntale a Vignette. ¿Qué ganaría mintiéndote? Gabriel puso los ojos en blanco. En el peor de los casos, podría volver a huir. Pero también sabía que huir era inútil. Ya se había mudado a la casa de al lado de Hachiman, y en la escuela compartía pupitre con él. No importaba cuánto corriera o se escondiera, era inútil. Incluso podría fracasar si intentara usar paso divino de nuevo, y en ese caso no solo perdería su dignidad y sería rescatada por Iris, sino que bien podría convertirse en un problema de castidad. En aquel entonces, Rapiel sí que os espió a vosotros junto con nosotros. Gabriel también dijo que no podíamos ser los únicos que sufríamos, que Hachiman también tenía que castigar a Rapiel. Al ver que el fuego se extendía hacia ella, Vignette le dirigió a Gabriel una mirada resentida. Sin querer mentir, pero también incapaz de protegerse, no tuvo más remedio que delatar a Rapiel. Si ni siquiera un ángel como Gabriel protegió a su propia compañera, ¿qué podría hacer un demonio como ella? Ya veo, entonces, hasta que traigas a Rapiel,
Tendrás que ayudarnos una vez al día, pensó Iris por un momento, mirando al ángel y al demonio Gabriel y a Vignette, y habló lentamente. ¿Por qué tenemos que seguir prestando ayuda? Gabriel estaba furiosa. Ya había traicionado a su compañera, y aún así no la dejaban en paz. Lleváis tanto tiempo viendo cómo se ayuda en tantas ocasiones, que ya es hora de que lo intentéis vosotros mismos. Iris sonrió levemente y, junto con Lala, arrastró con fuerza de Gabriel y Vignette hacia Hachiman. No te preocupes, no te lo pondremos muy difícil. Esto ya es demasiado difícil. Ustedes dos juntos solo necesitan ayudar una vez. No importa quién lo haga ni qué método utilicen. Entonces deja que Vignette te ayude. Al oír que solo hacía falta sacrificar a una persona, a Gabriel se le iluminaron los ojos. Inmediatamente se volvió hacia Vignette, que estaba a su lado, y la animó desesperadamente. Da igual el método, está bien. Vignette, usa un poco tus habilidades de súcubo, tienta a Hachiman y se acabará. Una vez que atrapemos a Rapiel, serás libre. Soy un demonio, no un súcubo. Al ver a Gabriel, que había desertado al instante, Vignette ya no pudo contenerse. Ya basta. Ella no conocía en absoluto ninguna habilidad de súcubo. Gabriel incluso había dicho antes que la razón directa por la que Hachiman cayó en la depravación fue por su propia culpa. ¿Cómo es que ahora le estaba endosando la tarea de ayudar a Hachiman? A lo lejos. Komachi y Shion estaban sentados al borde del pequeño bosque, observando el cada vez más intenso y depravado bosque de los elfos en su interior. Ambos estaban sonrojados, mirándose fijamente, sin saber qué decir. Una vez más, se repetía la misma situación, haciendo que su hermano Hachiman no pudiera evitar sentirse abrumado por la belleza cada día. Esa princesa elfa, Iris, era verdaderamente dañina en extremo. Rumiko. Lo siento. Te lo compensaré, te haré salir con Ikigaya-kun sin falta. ¿Quién querría estar con ese tipo? ¿Por qué me pides disculpas de repente? Marin. Kitagawa Marin se disculpó repentinamente con Miura Yumiko en el chat grupal con Ihichi Nijika y Miura Yumiko. Esta disculpa y compensación inesperadas dejaron a Miura Yumiko atónita. Pero después de eso, por mucho que la etiquetara o la llamara por voz o video, Kitagawa Marin permaneció en silencio. En ese momento, Ihichi Nijika seguía ensayando, sin nadie con quien analizar el extraño comportamiento de Marin. Miura Yumiko no tuvo más remedio que dejar de lado sus dudas por el momento, cambiarse de ropa e ir a la sala de conciertos. Le preguntaría formalmente a Marin en el lugar del evento qué quería decir exactamente. Podría ser que cuando fueron a hacer la sesión de fotos de cosplay, ese chico, Ikigaya, la acosara. Eso no tenía sentido. Los pasatiempos de ese tipo eran un poco pervertidos, pero no hasta el punto de acostarse con chicas. En la casa de los Rurikawa. Kitagawa Marin miró la videollamada de Miura Yumiko en el chat grupal, acarició suavemente su esbelto y pálido cuello y el misterioso y hermoso collar negro de empatía, y, llena de vergüenza, silenció su teléfono, sin volver a mirar los mensajes de Yumiko. En ese momento seguía en casa de los Rurikawa cenando con Iris y las demás, afianzando la nueva amistad que acababan de forjar, intentando convencer a Minami y a la princesa elfa Lumilia para que ayudaran a su buena amiga Miura Yumiko. Aunque las cosas aún no habían llegado tan lejos, Marin ya intuía qué tipo de relación se desarrollaría entre Hachiman y esas elfas lascivas. Ahora solo deseaba darse prisa y encontrar una oportunidad para que Yumiko saliera con Hachiman. De lo contrario, ella misma ya estaría acostada en la cama de Hachiman, mientras que Yumiko seguiría estancada en su papel de tsundere, yendo y viniendo sin ningún progreso. Gracias a su actuación de hoy, Marin se ganó la aprobación de todos. Todos la trataron con amabilidad. La mayoría de los recién llegados de hoy eran solo aficionados, que venían a experimentar un poco el ambiente. Algunos, como Marin, se vieron obligados por la timidez a meterse de lleno en el papel, interpretando con entusiasmo a la amada esclava del amo, Kuro Shizuku, hasta tal punto que la prueba inicial, aparentemente superficial, se tornó demasiado profunda. Aunque existían cosas mágicas como la fuente élfica para restaurar rápidamente la resistencia y el espíritu, y reparar el cuerpo, incluso el juego intenso no lo dañaría. Pero una vez que se calmó, la timidez de Marin estalló al recordarlo, pensando que realmente había tratado a Hachiman como a su amo, y no podía soportar mirarlo a los ojos. Las recién llegadas Melaise, Leticia, Leona y Silpa también eran un poco tímidas, pero como se habían preparado mentalmente hacía mucho tiempo, además de la diferente forma de pensar de los elfos en comparación con los humanos, estaban mucho mejor que Marin.
Los demás lo tomaron como algo normal, y cada uno transmitió su experiencia a los recién llegados. Ya fuera tímida o tranquila, la actividad de cosplay de hoy terminó con éxito. La sesión de fotos finalizó y la edición ya no requería la intervención de Hachiman. Iris, Lala, Kaede y las demás estaban comiendo en casa de los Rurikawa, fortaleciendo los lazos fraternales y consolando a Vignette y Gabriel, que habían sido arrastrados al agua pero aún luchaban por salir a la orilla. Mientras tanto, Hachiman fue primero al Ibeouse Starry para ver el ensayo de Nijika y Gotou. Sala de conciertos Starry, estudio de grabación Hachiman, ¿qué le hiciste a Marin? O mejor dicho, ¿qué te hizo Marin? ¿Por qué de repente se disculpó con Yumiko en el chat grupal? Durante el descanso, Ihichi Nijika interrumpió su ensayo, miró su teléfono y vio la conversación de hacía media hora entre sus dos mejores amigas, y luego alzó la vista con una expresión sutil hacia Hachiman, que acababa de llegar y se sentó sosteniendo a Gotou y Tori en brazos. Aunque Marin no había dicho nada, a sus ojos ya lo había dicho todo. Ella y Marin siempre se habían esforzado por unir a Hachiman y Yumiko. Ahora Marin parecía sentirse culpable hacia Yumiko. Lo que significaba, que Hachiman había traicionado a Yumiko y la había engañado con Marin. No exactamente. Hachiman y Yumiko ni siquiera habían formalizado su relación. Si se tratara de una traición, entonces sería Hachiman quien traicionaría a la princesa elfa Iris y a las demás. Pero esas chicas parecían estar ayudando activamente a Hachiman a encontrar a más chicas. Sin importar que, la verdadera razón por la que Marin se sentía culpable hacia Yumiko estaba definitivamente relacionada con Hachiman. No puedo decirte exactamente qué pasó. Mejor espera a que Marin te lo cuente ella misma. Pero quedó muy satisfecha con la sesión de cosplay de hoy y prometió recompensarme como es debido. Dijo que buscaría la manera de que tú y Yumiko se juntaran para recompensarme y hacerme feliz, dijo Hachiman sonriendo y negando con la cabeza, mientras se acercaba al oído de Nijika para susurrarle suavemente. Aunque su relación con Marin y Nijika era estrecha, algunas cosas debían decirse por sí mismas. Solo pudo revelar algunas pequeñas perlas inofensivas. Nijika escuchó las palabras de Hachiman, que le sonaban sospechosamente familiares, sosteniendo su teléfono en silencio durante un largo rato. Pues bien, Marin no solo era culpable hacia Yumiko, sino que también la había traicionado. Pero claro, la propia Nijika no tenía mucho derecho a quejarse. Para conseguir que Hachiman la ayudara adecuadamente con la actuación, ella le había hecho promesas similares. Aunque su objetivo era emparejar a Yumiko y Hachiman, y así podía estar tranquila, no cabía duda de que había tendido una trampa a Marin. Ahora, que Marin le devolviera el favor era lo justo. Aún así, si ella le tendió una trampa a Marin, y Marin le tendió una trampa a ella, eso suma 2 veces en total. ¿Acaso eso no significaba que solo ella y Marin resultaron heridas, mientras que Hachiman, pasara lo que pasara, pudo disfrutar de sus recompensas? Estas cosas pueden esperar. ¿Cómo va el ensayo de la banda? ¿Tienes confianza para la presentación? Mirando a la pequeña Nijika, que inflaba sus mejillas y lo miraba con reproche, Hachiman extendió la mano y le pellizcó la mejilla, desviando la conversación. Para ser honesta, no muy bien. Nijika puso los ojos en blanco ante ese traidor de Hachiman, y luego miró preocupada hacia su regazo, donde una criatura de cabello rosa, con la cabeza gacha, el flequillo cubriéndole los ojos, agarrando su guitarra y temblando, estaba sentada acurrucada. Aunque la maniobra de Hachiman fue torpe, la pregunta que planteó era de suma gravedad. Incluso más urgente que la de emparejar a Yumiko y Hachiman. La actuación se acercaba, con muchísima gente que vendría a verlos, pero el ensayo de ella, Ryou y Bokchi seguía siendo un desastre. Para ser sincero, fue un completo desastre. Ayer, con Hachiman presente, Bokchi apenas logró seguirles el ritmo, evitando que la situación se volviera demasiado caótica. Pero hoy, con Hachiman ausente, Bokchi ni siquiera se atrevió a mirarlos a los ojos. Simplemente bajó la cabeza para tocar la guitarra, y el ensayo volvió a su estado anterior, con horas de práctica que no dieron ningún resultado. Acurrucada en los brazos de Hachiman, Gotou y Tori sintió con intensidad la mirada de Nijika. Pero no se atrevió a levantar la cabeza, solo murmurando para sí misma una y otra vez. No puedes verme. Lo siento. Todo es porque soy inútil. En realidad, la propia Bokchi también estaba desesperada. Aunque ayer habían cooperado decentemente, esta mañana ella se había despertado temprano, emocionada por practicar duro y sorprender a Hachiman. ¿Quién iba a pensar que, en el momento en que abandonó a Hachiman, volvería a su forma original?
Sin Hachiman a su lado, seguía siendo esa solitaria sin esperanza, incapaz de comunicarse con nadie. ¿Qué tal si subo al escenario abrazando también a Bokchi? Conmigo a su lado, Bokchi podrá mirarte y hablar con normalidad. Hachiman bajó la mirada hacia Bokchi, que tenía en brazos, viendo que ya estaba sumida en la culpa y demasiado avergonzada para levantar la cabeza, y suspiró con impotencia, acariciándole el pelo mientras hablaba con Nijika. Había pensado que, tras permitir que Nijika y Bokchi interactuaran ayer y después de haberle brindado apoyo a Bokchi, el entrenamiento de hoy no sería tan problemático. ¿Quién iba a imaginar que aún subestimaba la fobia social de Bokchi? En ese momento, aparte de su familia, Bokchi solo se mostraba menos ansiosa socialmente con él. Si lo hubiera sabido, habría dejado que Bokchi y Nijika pasaran el día juntos. Eso podría haber fortalecido su amistad. Desafortunadamente, a juzgar por el ritmo de ayer, con nuestro nivel, lograr una actuación decente sigue siendo muy difícil. Desde hoy no hemos progresado en absoluto. Al ver que Bokchi, que debería haberse sentido reconfortada al lado de Hachiman, seguía con la cabeza agacha y parecía aún más abatida, Nijika se apresuró a hablar para consolarla. Por supuesto, esto no es culpa de Bokchi. Es nuestra por no haber planificado mejor. Solo les pedimos ayuda cuando la actuación ya estaba cerca. Bokchi, eres el más fuerte de nosotros. Es solo porque no estás acostumbrado a tocar en conjunto. Una vez que te acostumbres, seré el más débil de la banda. No te preocupes. Rumiko y las demás son solo chicas normales de instituto, probablemente no sepan distinguir entre buena y mala música. Pero Hachiman, con tanta gente animándonos, la verdad es que hemos decepcionado a todos. Acurrucado en los brazos de Hachiman, Gotou Itori miró de reojo a Nijika, que acababa de soltar ese comentario peligroso. ¿Fue eso un insulto colectivo? Por suerte no lo había dicho en público, o sin duda les habrían criticado duramente en internet. Entonces el verdadero problema sigue siendo la falta de familiaridad entre los miembros del grupo, lo que provoca que el juego en conjunto carezca de sinergia. Hachiman acarició a Bokchi, que se iba calmando poco a poco, mientras miraba a Nijika, ligeramente desanimado, y murmuró. Sí. Como no tenemos vocalista principal, la atención del público se centrará más en nuestro conjunto. Nijika pensó que la pregunta de Hachiman era un poco extraña, pero después de un momento de vacilación, asintió. Si tuvieran un buen cantante al frente, la atención del público se desviaría, e incluso si su interpretación tuviera fallos, no importaría mucho. Pero ahora, con su vocalista huido, una interpretación puramente instrumental solo magnificaría su falta de coordinación. Tengo una manera de hacer que se conozcan mejor y de elevar el nivel de su conjunto. Una forma de familiarizarnos. ¿Eso puede ayudarnos a mejorar rápidamente? Sí. Bokchi me necesita a su lado para sentirse segura. Pero cuando toca la guitarra, tiene que concentrarse por completo, lo que significa que no puede verme. En otras palabras, mientras Bokchi sienta que estoy a su lado, es suficiente. Mientras Hachiman hablaba, sacó una pulsera de empatía plateada y se la puso a Gotou Itori. Luego le entregó la otra pulsera plateada, junto con el collar de empatía negro, a Nijika. En realidad, mientras tú y Bokchi compartan sensaciones, si me siento en tu asiento abrazándote, Bokchi también sentirá que la estoy abrazando. De esa manera puedo darles órdenes a ambas al mismo tiempo. No existe otro método que pueda aumentar la sinergia más que este, ¿verdad? Sujétame, controla a Bokchi a distancia y haz que se coordine conmigo. Nijika se quedó mirando el brazalete de empatía plateado y el collar negro que tenía en la mano, sumiéndose en silencio. De vuelta en clase, ella y Marina habían recibido la misma muñequera que Yumiko, pero ella nunca la había activado, ya que no quería experimentar esa cosa extraña. Pero tuvo que admitir que, gracias a esta herramienta mágica, el método de Hachiman realmente podría funcionar. Con Hachiman a su lado, su mayor problema de comunicación en el conjunto ya estaba resuelto. Capítulo 299. La recompensa de Nijika, el pequeño ángel. Si todos se coordinaran un poco mejor, tal vez esta actuación de la banda podría terminar con éxito. Pero que Hachiman la sostenga mientras ella toca la batería, ¿acaso no tengo ya una pulsera rosa? ¿Por qué me das algo nuevo? Nijika guardó silencio un momento, sosteniendo en una mano el brazalete plateado y el collar negro, mientras que con la otra mano meneaba la pálida y delgada muñeca que lucía la pulsera rosa. Aunque llevaba puesta la pulsera rosa y no podía quitársela, no la había usado en secreto. Su batería ya estaba llena, así que no tenía que preocuparse de que se agotara a mitad de camino.
Porque Marin se puso el collar negro, dijo Hachiman con una sonrisa tranquila. Además, el collar negro ahora tiene una nueva función. Se puede cargar con la luz del sol, así que nunca tendrás que preocuparte de que se quede sin batería. Preguntó Nijika, mirando el collar negro que tenía en la mano, mientras sus labios se contraían ligeramente. Sabía que a Marin le gustaba usar accesorios para el cuello, pero ahora Marin se había puesto el collar de Hachiman. Probablemente ya no se lo pueda quitar, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esta pulsera de plata? ¿Acaso no son lo mismo? Nijika se sintió desconcertada por la jugada de Hachiman. El brazalete es la unidad principal, la muñequera una subunidad, pero la experiencia debería ser básicamente la misma, ¿no? Aunque no quería llevar ni la pulsera principal ni la secundaria. Si Marin y Yumiko llevaran ambas pulseras, y Hachiman exigiera su recompensa, ¿no se sincronizarían sus sensaciones y se compartirían con Marin y Yumiko? Solo pensar en eso me aterraba. Así es, esta pulsera de plata es la que te corresponde, porque hay un problema más con este plan. Hachiman asintió, mirando a Nijika, el pequeño ángel, mientras continuaba explicando. Ahora mismo hay 3 personas en la banda. Puedo sujetarte a ti y coordinarme con Bokchi, pero no puedo sujetar a una tercera persona al mismo tiempo. ¿Una tercera persona? Nijika se quedó atónita, luego entrecerró los ojos y se giró para mirar al bajista llamada Ryou que estaba a su lado. Ryou, que había estado pastando tranquilamente como si fuera parte del paisaje, de repente notó que la mirada de su amiga Nijika se había vuelto peligrosa. Llamada Ryou, amiga de la infancia de Nijika, una belleza gélida e irremediablemente fría. Aunque la familia de Ryou era acomodada y dirigía un hospital, al igual que la ídolo escolar Nishiki no Maki, una chica rica, Ryou a menudo gastaba dinero de forma imprudente y sin control, pidiendo dinero prestado con frecuencia a Nijika, hasta el punto de que realmente a veces tenía que comer hierba. Ryou, págame. Nijika se acercó a Ryou con expresión impasible. Ryou seguía masticando hierba tierna, como si estuviera completamente absorta en sus pensamientos y nada le importara. Nijika le tendió su pequeña mano. Sin dinero. Ryou tragó la hierba que tenía en la boca, se humedeció los labios y, sin dudarlo, negó con la cabeza ante el cobro de deudas de su amiga. Necesitaba encontrar una manera de sobrevivir este mes. No había dinero para devolverle el dinero a Nijika. Entonces, si te pones esto, no te molestaré pidiéndote el dinero. Nijika no pareció sorprendida por la respuesta de Ryou. Una leve sonrisa apareció en su rostro mientras tomaba el collar de empatía negro y se lo ofrecía a Ryou. De ninguna manera. Ni siquiera sé qué es esto, pero Nijika, ¿me estás tentando a ponérmelo? Definitivamente algo anda mal. Ryou miró el delicado y bonito collar negro y se negó rotundamente. Un momento antes, había estado comiendo hierba en silencio para llenarse el estómago, pero también había estado escuchando la conversación entre Hachiman y Nijika. Cuando Hachiman dijo que la compañera de clase de Nijika llevaría ese collar, la expresión de Nijika se tornó muy extraña. Aunque no veía nada especial en el collar y le parecía un accesorio de cuello común y corriente, la enorme reacción de Nijika, que incluso llegó a mencionar la deuda para intentar que se pusiera el collar negro, significaba claramente que había un gran problema. Somos una banda. Bokchi y yo llevamos cosas parecidas. Tú no. ¿Acaso eso no te aísla? Tras la negativa, el rostro de Nijika se ensombreció, pero aún así mantuvo extendido el collar negro e intentó pacientemente razonar con Ryou, apelando a sus emociones y a su lógica. ¿No es eso aún mejor? ¿Por qué ser igual que todos los demás? Ser único es genial. Ryou se acarició la barbilla con el índice y el pulgar en una pose pensativa y le respondió a Nijika. Si todas las demás lo usaran y ella no, ¿no sería eso más rockero y más emocionante? Un alma solitaria y errante no necesita ataduras, ¿verdad? Sí, sí, sí. Exacto. Las almas solitarias errantes no necesitan ataduras. Cuando Hachiman interrumpió repentinamente con esa frase, los ojos de Ryou se iluminaron. Le dio una fuerte palmada en el hombro a Hachiman y le levantó el pulgar. Ella pensaba que Hachiman había venido solo a coquetear cuando llegó con Bokchi y Nijika en brazos y empezó a hablar de otras chicas. No esperaba que Hachiman tuviera una visión tan singular. Así que, pensándolo bien, Hachiman sujetando a Bokchi mientras sube al escenario es realmente genial. ¿Qué tiene que ver eso con el rock? Deja de abusar de la palabra rock. Y Hachiman, no te unas y lo empeores. Al ver a Ryou hacerse el interesante y a Hachiman repetir sus palabras, Nijika estaba casi demasiado agotada para replicar. Lo había olvidado, Ryou era esa excéntrica rara a la que le gustaba ir a la deriva.
Sentirse excluida o aislada la hacía creer que era genial. Aunque Ryou no sufrió acoso escolar propiamente dicho, simplemente prefería estar sola y no tenía amigos. Pero Hachiman también, justo cuando Nijika se esforzaba por persuadir a Ryou de que se pusiera el collar y se uniera al conjunto, la interrumpió repentinamente y le arruinó el ritmo. Gotou Itori, acurrucada en los brazos de Hachiman y espiando su conversación, observaba a la fría Ryou, con su largo flequillo que le cubría los ojos, el lunar en forma de lágrima bajo el ojo izquierdo y su impasible expresión de frialdad. Sus ojos brillaban. ¡Qué guay! Incomprendido por el mundo, sin ataduras, libre, esta es la vida de banda de rock que ella imaginaba. Sin embargo, aunque tanto ella como Ryou solo tenían un amigo íntimo, ella nunca podría ser tan despreocupada y genial como Ryou. Si Hachiman le dijera que se pusiera el collar, ella no lo dudaría ni un segundo y se lo pondría inmediatamente. La pulsera de plata que llevaba ahora en la muñeca era exactamente igual. Había observado en silencio cómo Hachiman se la ponía un momento antes. No tenía pensamientos tristes. Hachiman no solo era su único amigo, sino que además apoyaba plenamente las actividades de su banda, enviándole dinero para sus gastos cada semana y prometiéndole cuidarla en el futuro. Que alguien tan inútil y pesimista como ella tuviera una amiga tan buena, si no estaba satisfecha, merecía que la pateara un caballo. El tiempo apremia. No queda mucho tiempo para ensayar. Ryou, si no quieres que nuestro primer concierto sea un fracaso, date prisa, ponte el cuello y a ver qué tal sale el conjunto. Nijika miró la hora y, sin querer perder más tiempo con Ryou, puso cara seria. ¿De verdad es tan increíble este collar? ¿Ponérmelo y mejorará nuestra coordinación? Al ver que Nijika ya no bromeaba, Ryou también se enderezó, aunque todavía parecía un poco desconcertada por el collar negro. Esto parecía algo turbio, pero por la reacción de Nijika, tal vez realmente podría mejorar su situación. Yo tampoco entiendo muy bien cómo funciona, pero en pocas palabras, permite que el cuerpo sienta lo que siente otra persona. Ahora mismo no tenemos coordinación. Podemos probar esto para mejorar rápidamente nuestra conexión mutua. Al ver que Ryou se ablandaba, Nijika le explicó apresuradamente y le dio a su amiga dos opciones. Si te niegas a llevar el collar negro, entonces ponte en su lugar esa pulsera plateada y deja que Hachiman te sostenga mientras tocas el bajo. Elige una opción. Ponte el brazalete plateado y deja que Hachiman te sostenga mientras tocas el bajo, o ponte el collar negro y deja que Hachiman me sostenga a mí mientras toco la batería. Entonces me pondré el collar negro. Siéntate, así es más fácil abrazarte. Al enterarse de que elegir el brazalete de plata significaba ser sostenido por Hachiman, Ryou supo inmediatamente cuál elegir. Aunque Hachiman podía ser invisible, la idea de que la sujetara por detrás mientras ella tocaba el bajo la incomodaba. De todos modos, Nijika y Hachiman eran tan cercanos que a ella no le había importado que él le pellizcara la mejilla antes. Un abrazo no debería ser un problema. Ryou, ¿por qué no preguntaste por qué Hachiman quiere abrazarme? Al oír que Ryou optaba sin dudarlo por dejar que Nijika pasara la vergüenza, Nijika inmediatamente agarró las baquetas y persiguió a Ryou. ¿Ya estás dispuesto a sacrificarte? ¿Cómo puedo rechazar ese sentimiento? Ryou ya lo esperaba. Mientras corría, ella protestó. No lo dudó. Optó directamente por dejar que Nijika afrontara sola la vergüenza de ser abrazada por Hachiman. Pero ella no había obligado a Nijika. Nijika estaba dispuesta a ser retenida. Al principio, Nijika le había dicho que la instará a ponerse el collar negro. ¿Acaso eso no era claramente una preparación para ponerse ella misma el brazalete plateado? Nijika también había llamado hermana tsundere a la dueña de la tienda, pero la propia Nijika también era un poco tsundere. Valiente en la acción, tímida en la admisión. Al oír las palabras de Ryou, Nijika instintivamente miró a Hachiman y lo vio sujetando a Gotou Itori y observando sus bromas. Sus mejillas se sonrojaron y levantó la baqueta, persiguiendo a Ryou con más ahínco. De vuelta en el aula, ella, Rumiko y Marin habían experimentado brevemente el efecto de las pulseras de empatía. Partiendo de la premisa de que Hachiman solo sujeta a una persona, ya sea la pulsera de empatía, el brazalete plateado o el collar negro, no hay mucha diferencia. Todos permiten que todos sientan a Hachiman a su lado, lo que le permite a Hachiman coordinar centralmente el ritmo de su actuación. Pero solo es una sensación. En realidad, basta con que una persona esté físicamente cerca de Hachiman. Alguien que necesite que él lo abrace durante toda la función es suficiente. Para mejorar la actuación de la banda, pedirle a Ryou que usara el collar de empatía ya era un poco vergonzoso.
Naturalmente no podían hacer que dos extraños como Ryou y Hachiman se abrazaran. Sin embargo, su disposición a sacrificarse no significaba que Ryou pudiera aceptarlo sin vergüenza y con comodidad. Finalmente, en el pequeño estudio de grabación, Ryou no tenía escapatoria. Jadeando, Nijika la atrapó y, tras golpearla un par de veces en la cabeza con una baqueta, le colocó el collar negro. Nijika, ¿de verdad es tan increíble que puede mejorar la coordinación de conjunto? No siento nada ni siquiera después de ponérmelo. Porque aún no está activado. Escucha, este es el interruptor de encendido / apagado de la empatía, y este es el interruptor para cambiar el objetivo de la empatía. Nijika le mostró a Ryou, mano sobre mano, los botones ocultos del collar de empatía. Aunque era la primera vez que tocaba el collar, gracias a su experiencia con la pulsera de empatía, rápidamente comprendió cómo usarlo. Sigo sin sentir nada. Oye, Nijika, ¿qué estás haciendo? Ryou miró a Nijika con expresión de desconcierto y estaba a punto de preguntar algo más cuando sintió que Nijika se ponía el brazalete de plata en la muñeca y se pellizcaba con fuerza el pálido brazo. Al mismo tiempo, Ryou sintió dolor en su propio brazo. Básicamente funciona así. Este collar puede transmitirte las sensaciones que Bokchi y yo sentimos. Pero el collar negro que lleva solo comparte nuestros sentimientos. No puede compartir sensaciones mutuas como la pulsera de plata que Bokchi y yo llevamos. Tras demostrar el efecto del collar, Nijika continuó explicando. Claro, en realidad solo he usado la pulsera de empatía una vez, y esta es la primera vez que me pongo la pulsera de plata hoy. Aunque Yuina, Minami y las demás querían que probara la pulsera de empatía esa noche, ella no estaba del todo dispuesta. Al fin y al cabo, Hachiman era el chico que le gustaba a Yumiko. Pero hoy no había otra opción. Hachiman había pedido a muchísima gente que viniera a animarlos. Si su actuación era un desastre, quedaría en ridículo delante de todos. Así que eso es lo que hace el collar de empatía. Ryou miró a Nijika, quien mantenía la distancia pero podía transmitir sentimientos sin ningún contacto, completamente asombrado. ¿Es la magia realmente tan poderosa? No solo existe la magia de la invisibilidad, también hay este tipo de magia asombrosa. No es de extrañar que los semihumanos sean raros en el mundo, sin embargo, la princesa Elsa y la ídolo Sirena pudieron alcanzar una popularidad tan grande y tener tantos fans. Al darse cuenta de algo de repente, los ojos de Ryou brillaron mientras miraba a Nijika. Si activo el collar de empatía cuando comas, ¿podré comer contigo también? Le preocupaba cuántos días más tendría que comer hierba este mes para sobrevivir. Comer demasiada hierba probablemente la llevaría a la enfermería. No se esperaba que el collar fuera tan increíble. Si era así, ya no tendría que preocuparse por la comida. Solo transmite mis sentimientos, haciéndote sentir como si lo estuvieras experimentando. Todavía tienes que comer. Ryou, controla tus gastos, al menos deja algo de dinero para comida y no te lo gastes todo en instrumentos. Nijika puso los ojos en blanco ante el razonamiento de su amiga y rebatió sin piedad la idea de Ryou. Aunque la sensación transmitida puede parecer real, podrías pensar que tus pies están realmente mojados, cuando en realidad tus calcetines siguen secos, y cuando desactives la empatía descubrirás que en realidad no ha pasado nada. Aunque Ryou pudiera activar el collar y compartir el sabor de la comida con Nijika, su estómago seguiría teniendo hambre y seguiría sintiéndose mal. Si dejara de preocuparse por ahorrar dinero, la idea de Ryou quizá no sería tan mala después de todo. Capítulo 300. La protagonista femenina de la mafia, Yukinosita Yukino, y las profundamente afectuosas hermanas Nijika. Por ejemplo, si el apetito de una persona es limitado, no puede comer demasiada comida deliciosa, pero todos pueden comer diferentes alimentos deliciosos y compartir sus experiencias juntos. Al descubrir que no podía aprovecharse de las comidas de la familia Ihichi, llamada Ryou, se sintió algo decepcionada. Bajó la cabeza e intentó quitarse el collar de empatía que llevaba puesto, pero descubrió que el collar que Nijika le acababa de colocar con tanta facilidad era completamente redondo, sin huecos, sin hebilla ni nudo alguno. Déjalo ya, esto parece usar magia, no se puede desactivar de forma normal. Pero Ryou, no te preocupes, puedes desactivar tú misma la función de empatía. Solo tienes que mantenerla desactivada cuando estés escuchando música, le aconsejó Ihichi Nijika, negando con la cabeza con expresión experimentada. Si no se les podían quitar las pulseras de empatía que llevaban en las muñecas, mucho menos se les podía quitar el collar de empatía del cuello. Por eso mismo, cuando oyó que Marin se había puesto el collar, pensó que eran malas noticias. Sería difícil quitárselo después.
Pero ahora que Marin y Ryo se lo han puesto, la próxima vez Yumiko también debería ponerse el collar de empatía. Mientras todos lo usen, es básicamente lo mismo que si nadie lo usara. Marin, hasta aquí puedo ayudarte y Hichin y Hika cantó en silencio en su corazón por el error de Kitagawa Marin, luego se recompuso, levantó las baquetas en sus manos y ayudó a Yamada Ryou, que estaba sentado, a levantarse. Ahora que Ryou también lleva el collar de empatía, vamos a probar el efecto conjunto. Hachiman, ven a sentarte aquí en la batería, siéntate en el medio y dirígenos a Bokchi-chan, a Ryou y a mí. Bien, Hachiman, luego cuando me tengas en brazos no podrás tocarme por todas partes como lo estás haciendo ahora. Mientras hablaba, Hichin y Hika miró a Hachiman, que aún sostenía a Goto y Tori, con ambas manos colocadas sobre sus pálidos muslos, y su rostro se tensó. La razón por la que Hachiman la sostuvo en lugar de Bokchi-chan durante la actuación fue precisamente para evitar que Hachiman tocara accidentalmente lugares que no debía. Si Hachiman sujetaba a Bokchi-chan, entonces, hiciera lo que hiciera, tanto ella como Ryou lo sentirían. Aunque ella también lo sentía si Hachiman la abrazaba, su relación con él no era tan íntima como con Bokchi-chan. Si ella se negaba, Hachiman no se metería con ella. Sentarse en el regazo de Hachiman la avergonzaría un poco, y sentiría un poco de lástima por Yumiko, pero para evitar que Ryou experimentara accidentalmente las sensaciones de Bokchi-chan, esta era la única manera. ¿Entonces ahora puedo seguir tocando? Todavía no. No molestes a Bokchi-chan, date prisa y ven aquí a sentarte. Sonrojándose, Hichin y Hika apartó las manos de Hachiman de las suaves piernas blancas de Goto y Tori, lo empujó hacia la batería y lo hizo sentarse. ¿Por qué crees que dijo deliberadamente que no la tocaran después? Ahora Ryou llevaba un collar de empatía unilateral, y su objetivo de empatía era Nijika, así que si Hachiman no tocaba a Nijika, ella no sentiría nada, eso era normal. Pero el objetivo de la empatía de Nijika era Bokchi-chan. Del tipo que no se podía cambiar ni apagar. Ella ya había notado que algo andaba mal en el momento en que se puso la pulsera plateada compartida, pero no esperaba que Hachiman todavía la estuviera tocando. ¿No habían dicho después de la actuación que buscarían junto con Yumiko y Marin la oportunidad de devolverle el favor a Hachiman? Si las cosas seguían así, ella dejaría de ayudarlas. Hichin y Hika, Goto y Tori y Yamada Ryou se pusieron las pulseras y los collares de empatía compartidos, y junto con Hachiman comenzaron a ensayar en el estudio de grabación. En el exterior, el Libeouse Starry fue dando la bienvenida gradualmente a los clientes de esta noche. Así que este es el lugar donde actúan las bandas underground. ¿Por qué tan poca gente? Vi que las reseñas en línea eran bastante buenas, el negocio debería ir de maravilla. La nueva integrante, Yuigahama Yui, de cabello rosa recogido en un moño, seguida por Yukino Shita Yukino, de larga cabellera negra y lisa, ambas vestidas con ropa informal sencilla y ajustada, llegaron a la entrada de la tienda. Juntas bajaron las escaleras, doblaron la esquina y vieron la tenue luz y las escasas figuras en el interior. La sorpresa se reflejó en sus rostros. Todavía falta un tiempo para la actuación oficial, y la banda de Ichichi-san se acaba de formar, son completamente desconocidos y solo están cantando algunas canciones al principio para calentar. Que nadie llegue temprano es normal. Yukino Shita Yukino echó un vistazo a la disposición de la tienda y respondió con calma a la pregunta de Yuigahama Yui. Aunque también era su primera vez allí, se había informado previamente, así que conocía bien el proceso de las actuaciones de bandas underground en una sala de conciertos. En las salas de conciertos más grandes, cuando actúan bandas populares, muchos fans llegan temprano para conseguir sitios en primera fila, ya que no hay asientos, todo el mundo está de pie y llegar temprano permite ver la actuación de cerca. Evidentemente, la banda recién formada de Hichin y Hika no tenía ninguna fama, y solo contaba con el apoyo de compañeros de clase y amigos. La mayoría de la gente solo llegaba cuando ya habían empezado a tocar. Supuso que, con ese espacio tan pequeño, las bandas que tocarían después probablemente tampoco serían famosas, y que los fans presentes probablemente no serían tantos como los miembros del Service Club que estaban allí para apoyar. Pero como esta sala de conciertos no tenía mucha capacidad, y dado que la mayoría del público para esta actuación eran compañeros de clase y amigos, fue perfecto para un grupo de novatos como el de Nijika, sin una gran carga psicológica. Ya veo Yukinon, eres increíble, no me había dado cuenta de nada de eso. Yuigahama Yui, iluminada por el análisis de Yukino Shita Yukino, la miró con admiración.
La solicitud de Iichi Nijika había sido atendida por el presidente Igoto Itori, ni siquiera la vicepresidenta Yukinon había participado, así que Yui simplemente consideraba la actividad de esta noche como una actividad grupal del club sin darle demasiadas vueltas. A lo sumo, había consultado la ubicación y las reseñas de la tienda, y al ver su buena reputación, la siguió tranquila. Hola, 2 bebidas y 2 entradas más para la actuación del grupo. Yukinoshita Yukino ignoró los halagos incómodos de Yui, caminó con gracia hacia la barra y le pidió a Iichi Seika, que llevaba un sombrero detrás del mostrador como parte del personal. Todas las entradas para el concierto tenían el mismo precio, sin distinción de asientos. Yukino mencionó específicamente al grupo porque la parte del precio de la entrada que excediera el coste base se repartiría entre la sala de conciertos y el grupo telonero. En pocas palabras, las actuaciones de las bandas eran como las películas en directo. La sala de conciertos programaba a las bandas y, después del espectáculo, se repartían la recaudación. Pero por lo general la taquilla era muy baja, las bandas pequeñas no podían mantenerse a sí mismas, tocaban solo por amor al arte, mientras que solo las bandas populares podían vivir realmente de sus fans. En ese momento, Nijika no tenía suficientes entradas ni sabía con exactitud cuántos miembros del club de servicio asistirían, así que les permitió comprar entradas adicionales en el lugar del evento. Bienvenidos, el precio de la entrada hoy es de 1000 yenes por persona, las bebidas 500 yenes por persona, un total de 3000 yenes para 2 personas. La gerente Iichi Seika miró a la chica de rostro inexpresivo y cabello negro, y a la chica con el pelo rosa recogido en un moño, las registró y les entregó 2 tickets. La asistente detrás de ella colocó 2 bebidas en la barra. 1500 yenes cada uno. Un momento. Yuigahama Yui estaba a punto de pagar, pero Yukinoshita Yukino ya le había entregado el dinero en efectivo que tenía preparado. No tienes que pagar, Yuigahama. Ese tal Ikigaya dijo que hoy es una actividad del club, así que podemos usar los fondos del club recién aprobados. ¿Eh? Eso se puede usar. ¿Y si el consejo estudiantil nos hace una auditoría después? Al oír que el club de servicio utilizaba abiertamente los fondos del club para diversión personal, Yuigahama Yui se quedó impactada y tartamudeó hacia Yukinoshita Yukino. Algunos clubes podrían embolsarse comisiones al comprar equipamiento, pero su club básicamente no tenía gastos necesarios, ¿verdad? Comprar atrezo barato y desechable para las peticiones era quizás excusable, pero que todo el club fuera a ver la actuación de un grupo, apoyando al grupo de Nijika, y que lo pusieran en los registros de gastos no se sostendría, ¿verdad? A menos que falsificaran los registros. Eso fue aprobado personalmente por la presidenta del consejo estudiantil, Kaede, amiga de la infancia de Ikigaya. ¿Crees que lo comprobaría? Yukinoshita Yukino miró a Yui y luego llevó las bebidas y los boletos a una mesa vacía. Entonces definitivamente no, dijo Yui con la voz entrecortada, sin saber si admirar las poderosas conexiones del presidente o denunciar este mal uso de los fondos. Al fin y al cabo, Yukino no parecía llevarse bien con el presidente. Y nadie se lo había dicho antes. A ella también la estaban alimentando con las balas endulzadas del presidente. Si incluso la vicepresidenta Yukinon lo había aceptado, ¿podía ella, una nueva miembro, negarse? Aún indecisa sobre el tema de los fondos públicos, Yuigahama Yui la siguió rápidamente, recogiendo su bebida y su boleto para sentarse junto a Yukinoshita Yukino. Por supuesto, Yuigahama, no tienes que preocuparte demasiado. La familia Rurikawa donó dinero al Instituto Sobu recientemente, y solo después de eso el consejo estudiantil nos asignó fondos para el club. Una vez que Yui se sentó nerviosamente, Yukino bebió un sorbo de su bebida antes de continuar. La familia Rurikawa. El vicepresidente del consejo estudiantil, Rurikawa. Yui se quedó paralizada, y entonces comprendió por qué Yukino no habría aceptado malversar fondos. Según los rumores, la presidenta del consejo estudiantil, Kaede, era amiga de la infancia de Ikigaya, pero a la vicepresidenta Rurikawa Tsubaki también le gustaba, e incluso hubo un incidente de triángulo amoroso una tarde que terminó con ambas faltando a clases en la enfermería. Así pues, este dinero era básicamente la contribución de Rurikawa Tsubaki, solo que transferida a través del consejo estudiantil. Los fondos del club que podían usar eran insignificantes en comparación con su donación. Se podría decir que el dinero de la familia Rurikawa es para el Instituto Sobu, o para la princesa Elsa. Sus lazos son muy estrechos ahora, dijo Yukino mirando el escenario en penumbra, hablando en voz baja. Si Ikigaya hubiera hecho un mal uso de los fondos públicos para buscar beneficios para los miembros del club, ella nunca habría aceptado.
Pero está claro que este dinero no provenía de fondos gubernamentales para la educación, sino que era una donación de la familia Rurikawa para congraciarse con la princesa elfa del club. Y no fueron solo ellos, la familia Ichinose también donó dinero para ayudar con el traslado de estudiantes de la escuela preparatoria de educación especial. Incluso su propia madre había querido contribuir con dinero y esfuerzo, pero no había encontrado la oportunidad o el motivo adecuado. Enviar dinero sin más habría sido contraproducente. Al fin y al cabo, había muchos políticos y fundaciones que querían donar dinero a la princesa elfa. ¿Por qué habría de aceptar el tuyo? A veces, incluso para otorgar beneficios se requerían contactos. Al pensar en su madre, Yukino frunció ligeramente el ceño. La hija de Rurikawa, Rurikawa Tsubaki, era cercana al presidente Kaede y a Ikigaya. La familia Ichinose no solo consiguió que Ichinose Ayano se uniera al club, sino que incluso hizo arreglos para que su pariente lejano, Ichinose Onami, se transfiriera a la clase de Ikigaya. Y la familia Yukinoshita también quería tener vínculos con la princesa elfa, así que si no encontraban otra manera, naturalmente la presionarían, ya que ella formaba parte del club, para que fortaleciera los lazos con Ikigaya. Pero, no solo no quería interactuar con tales motivos, sino que además tenía la peor relación con Ikigaya de todo el club. Yuigahama Yui, intuyendo el ambiente, se dio cuenta de que Yukinoshita Yukino no quería hablar, así que bebió un sorbo de su bebida en silencio y sacó su teléfono, abriendo el chat grupal para preguntar cuándo llegarían los demás. Tras unirse oficialmente, rápidamente la añadieron al chat, y siempre que tenía tiempo libre, intentaba hablar allí para integrarse. Aunque normalmente no mucha gente charlaba en el grupo. Ahora había bastantes miembros, varias princesas elfas, ídolos sirenas e incluso un dragón de aspecto feroz, pero la única semihumana que aparecía con frecuencia era la supuestamente más joven princesa elfa, Lumilia. Los únicos miembros humanos habituales que se presentaron fueron Aya Sasaki, Sakurase Shino, Gotou Itori y ahora ella misma. Incluso a través de sus mensajes se podía percibir la ansiedad social de Gotou Itori. Sakurase Shino siempre hablaba tan poco que era difícil adivinar su estado de ánimo. Aya Sasaki era entusiasta, aunque en persona carecía por completo de esa energía, especialmente cerca de Yukino. Se ponía nerviosa y tartamudeaba, incluso más tímida que Yui. Este club tenía cosas raras, pero en general no estaba mal. Casi nunca había gente, y los que había eran chicas algo tímidas charlando y comiendo juntas. Una vez que te acostumbrabas, era más relajante que estar en clase. Por supuesto, sería mejor si Yukino no mantuviera siempre una expresión tan fría y se uniera a sus divertidas conversaciones. Yui miró con pesar a Yukino, que parecía perdida en sus pensamientos, y luego escribió en el teclado preguntando al grupo Aya Sasaki y a los demás cuánto faltaba para su llegada. Sola, no podía soportar del todo el aura de Yukino, pero enfrentarla junto con Saki y Shino no sería tan angustiante. Mientras tanto, la reina Yaruyumi, Miura Yumiko, haciendo sonar sus largas botas, apareció en la esquina de la escalera. Al bajar, echó un vistazo a su alrededor y vio a Yukinoshita Yukino y a Yuigahama Yui en una mesa, pero no reconoció a nadie. Ni Marin ni Ikigaya estaban aquí. Así pues, Miura Yumiko se dirigió al bar, entregó su entrada para el concierto y una ficha para la bebida con forma de púa de guitarra, y saludó a Iichi Seika. Buenas noches, hermana. Quisiera un jugo de uva. ¿Nijika sigue ensayando? Como amiga íntima de Nijika, por supuesto que había conseguido su entrada con antelación. Pero aún así, todos debían consumir algo, ya que Starry tenía licencia de restaurante y cada cliente tenía que comprar una bebida. La bebida no estaba incluida en el precio de la entrada, pero en la práctica formaba parte del coste. 500 yenes por bebida era caro. Todavía están ensayando en el estudio, pero ya casi es hora del espectáculo, deberían estar casi listos. Puedes llamar a la puerta y entrar, dijo Iichi. Seika asintió, tomó el boleto y el comprobante, comenzó a preparar el jugo y se lo recordó. Ya había visto a Marin y Yumiko en clase, amigas íntimas de Nijika, pero no las conocía bien. Como no les gustaba el rock ni la música, casi nunca venían. Entonces esperaré afuera. Que practiquen un poco más. Miura Yumiko negó con la cabeza. No le gustaban las bandas, pero se notaba que a Nijika le encantaba. Para su primera actuación, mejor que se preparara mejor y diera lo mejor de sí. Aunque ya estaba preparada para consolar a Nijika, puesto que su banda había perdido a una vocalista, acababan de encontrar una guitarrista hacía 2 días y la propia Nijika no era muy habilidosa.
Que una banda tan improvisada lograra siquiera subir al escenario junta ya era todo un logro. Esperar más era irreal. Entonces, siéntese allí. No hay muchos invitados hoy, no hace falta que se quede en primera fila. Su jugo está listo. Ah, sí, hermana, ¿has visto a Ikigaya? Nijika dijo que vendría a ayudar hoy. Al ver el zumo de uva que tenía delante, Miura Yumiko dudó un instante y luego preguntó. ¿Ikigaya? Nijika ha estado en el estudio, no he visto entrar a nadie. Iichi Seika no esperaba que la amiga de Nijika mencionara a Ikigaya, así que parpadeó y luego negó con la cabeza. Había estado sentada en el mostrador todo el tiempo y no se había dado cuenta de que nadie entraba en el estudio. Capítulo 301. El ángel Nijika que causa tanta preocupación. Solo Nijika, Ryo y Bokchi-chan estaban en el estudio de grabación ensayando con el conjunto. ¿No te presentaste, gracias, hermana? La expresión de Miura Yumiko era un poco compleja. Después de darle las gracias, tomó su bebida y se giró para buscar un asiento. Si ese tal Ikigaya no está con Nijika, entonces es muy probable que esté con Marin, ¿no? Al pensar en lo que Marin le había dicho de repente, un mal presentimiento surgió en el corazón de Miura Yumiko. ¿En realidad Ikigaya no estaría acosando a Marin? En ese caso, tendría que aliarse con Nijika para darle una lección a ese tal Ikigaya. De nuevo conectado con Hachiman. Iichi Seika vio alejarse a Miura Yumiko, echó un vistazo a Yukinoshita Yukino y Yuigahama Yui sentadas allí, frunció el ceño y se quedó pensativo. Sabía que su hermana pequeña era cariñosa, extrovertida y popular. Incluso una primera actuación atraería a muchos amigos que la apoyarían, pero lo que estaba sucediendo ahora parecía ir un poco más allá de lo que esperaba. Esos compañeros de clase y amigos que parecían cercanos a Nijika y que vinieron específicamente a apoyarla, parecen tener todos estrechos vínculos con Hachiman. La única amiga de la guitarrista Bokchi-chan, que sufre de ansiedad social, es Hachiman. La chica de pelo negro y la chica del moño rosa que vinieron esta noche hablan como si fueran muy cercanas a Hachiman. Incluso ahora, Yumiko, la buena amiga de Nijika, pregunta activamente por Hachiman. Esta Hachiman es claramente voluble y peligrosa. Después de la actuación de esta noche, necesita hablar seriamente con Nijika y asegurarse de que Nijika mantenga las distancias y no se involucre demasiado. Jeje, la asistente, observando a Iichi Seika, obsesionada con su hermana y con una actitud tsundere, preocuparse por su hermana Nijika, se cubrió la boca con la manga larga y rió entre dientes en silencio. A la gerente le gusta preocuparse por todo. En lugar de preocuparse por Nijika, debería preocuparse por sí misma. Hasta que el gerente no supere su inmadurez y se vuelva independiente, es probable que Nijika no se sienta cómoda saliendo con nadie. Miura Yumiko estaba sentada al otro lado de una mesa, frente a Yukinoshita Yukino y Yuigahama Yui, bebiendo tranquilamente su jugo en el rincón oscuro y opresivo junto a la pared. Aunque Yukinoshita Yukino, que conocía la lista de alumnos, reconoció inmediatamente a la chica que se había sentado, Miura Yumiko, alumna de la clase de Hachiman, estaba allí para apoyar a Nijika. Pero como no se conocían, Yukinoshita no tomó la iniciativa de saludar. Solo miró a Miura Yumiko y luego cogió su teléfono para revisar el historial de chats de Yuigahama Yui con las demás integrantes del grupo. No hablaba mucho en el grupo. Cada vez que intervenía para hablar, la charlatana Aya Sasaki y las demás decían que iban a bañarse o a dormir. Sin embargo, como vicepresidenta del club de servicio, tenía que vigilar a los demás miembros. Como hoy. Había mucha gente del club de servicio, pero no todos vinieron a ver a la banda. Si alguien decía que vendría pero no aparecía y ocurría algo, eso sería negligencia suya. El presidente del club de servicio, Hachiman, se pasa los días coqueteando e ignorando al club. Ella, como vicepresidenta, no podía comportarse como Hachiman. La presidencia del club de servicio no es inamovible. Si lo hiciera mejor que Hachiman y se ganara el respeto de todos, tal vez Hachiman renunciaría avergonzado y ella podría tomar el relevo, solucionando el actual problema de las chicas problemáticas. ¿Cree Ikigaya que dar refugio a chicas problemáticas equivale a solucionar el problema? El club de servicio no es un refugio para chicas problemáticas. Yukinoshita Yukino maquinaba en silencio cómo tomar el puesto de presidenta, los dedos de Yuigahama Yui volaban mientras charlaba con Aya Sasaki, que estaba de camino, y Miura Yumiko, al otro lado, se comunicaba con Kitagawa Marin. Iichi Seika, en el mostrador, y el asistente de producción también comentaban en voz baja sobre la vida amorosa de Iichi Nijika. La sala de conciertos, ya de por sí oscura y opresiva, se sentía excepcionalmente silenciosa.
Al rato, llegaron algunas clientas enmascaradas y algunos miembros de la banda con fundas para instrumentos, y finalmente apareció Ayase Saki con una figura alta y bien formada, la tímida Miki. Vicepresidenta Yui, buenas noches. Primero pasé por casa de Miki, por eso llegó tarde. Miki dijo que quería venir también, así que la traje. Ayase Saki entró, escaneó la habitación, vio a Yukinoshita Yukino y a Yuigahama Yui, y se apresuró a hacer una reverencia y disculparse. Le había dicho al grupo que traería a su buena amiga Miki, pero Yukinoshita no había aparecido para confirmarlo, así que no estaba segura de si Yukinoshita se molestaría. Aunque el vicepresidente Yukinoshita tenía poco poder para expulsarla, su habitual aura fría resultaba intimidante. Si se enfadaba, daba miedo. Lo siento mucho, no debería haber venido sin preguntarte primero. Narahashi Miki, que venía detrás, también parecía nerviosa e hizo una reverencia. Normalmente no vendrían a un evento tan concurrido. Ni Saki ni Miki eran buenas tratando con desconocidos y no conocían a la mayoría de la gente allí. Pero era fin de semana, no había clase temprano al día siguiente y podría haber algo especial esta noche, así que había venido con Saki. Además, rara vez tenía oportunidad de reunirse con el presidente. Solo los fines de semana ella y Saki podían captar la atención del presidente. No te pongas nerviosa. Este es un lugar público. El club de servicio no alquiló el local. Si tu amiga quiere venir, no puedo impedírselo. Yukinoshita Yukino observó al dúo tímido y atlético, cuyas ropas holgadas no lograban ocultar sus melenas. Ayase Saki y la alta y tímida Miki, le tembló un ojo. No dijo nada, solo asintió fríamente y le entregó a Saki el dinero que llevaba una persona. Pero tu amiga aún no es socia del club de servicio, así que ella debe pagar su entrada. Este dinero es para tu entrada y para la bebida. Ve a comprar tus entradas. De acuerdo, lo entiendo. Gracias, vicepresidenta. Ayase Saki aceptó rápidamente el dinero, intercambió una mirada con Miki y corrió al bar a comprar las entradas. Por supuesto, no esperaba que la severa y distante Yukinoshita Yukino cubriera los gastos de Miki como un costo del club de servicio. Aunque Miki a veces comía en la sala del club y a veces llamaba a Nijika Senpai, no se había unido formalmente al club de servicio. Todavía estaba en el equipo de voleibol, no era miembro del club como Saki, que ayudaba al equipo femenino de natación como ayudante externa. Aún así, mientras Miki pudiera almorzar con Saki y participar en las actividades del club durante las vacaciones, eso era suficiente. Si Miki no fuera tan tímida a pesar de su gran estatura, Yukinoshita podría haberla hecho faltar al entrenamiento de voleibol. Después de todo, varios meses de entrenamiento no pueden compararse con un día entero de entrenamiento bajo la dirección del presidente. En las listas principales y preliminares del equipo de natación, solo Nana Sakiai había faltado a los entrenamientos debido a su timidez, los demás querían que el presidente les diera más tiempo de entrenamiento. La amiga de Saki es tan alta, de verdad que es miembro de un club de voleibol. Yuigahama Yui miró a Ayase Saki y a la notablemente más alta Miki con cierto asombro. Saki ya era alta. Su amiga Miki era más alta. Saki decía que la altura real de Miki era de 1,82 metros. Con zapatillas deportivas y el pelo esponjoso, quizá rondaba los 1,90 metros. Qué lástima que Miki pareciera tan tímida en persona como Saki. No estaba claro cómo el presidente las había convencido para unirse al club de servicio. Pero Miki y Saki eran simplemente personas tímidas, inseguras y con ansiedad social, muy lejos de la grave fobia social casi psicótica de Goto Itori. Hasta el día de hoy, Yukinoshita seguía sin poder mirar a Goto Itori a los ojos y terminar una sola frase completa, pero el presidente era su único amigo e incluso llevó a Goto Itori consigo para ayudar a la banda a cumplir con la petición. Tal vez esa era la fortaleza del presidente. Faltar a clase y coquetear con chicas todo el tiempo, pero lograr que Yukinoshita aceptara voluntariamente ser vicepresidente y administrar todo el club de servicio. Yuigahama Yui echó un vistazo a las espaldas de Saki y Miki, luego al rostro frío habitual de Yukinoshita Yukino, admirando en secreto a Hachiman, de quien no conocía bien pero del que había oído rumores. Yukinoshita Yukino miró a Yuigahama Yui, que parecía estar soñando despierta de nuevo, frunció el ceño y no dijo nada. Si no hubiera estado mirando, Ayase Saki podría haber intentado reclutar a Miki para el club de servicio. Pero con el carácter de Miki, si se uniera, probablemente solo sería una animadora. En el mejor de los casos, como Ayase Saki, a quien mandan de vuelta a los entrenamientos y partidos de voleibol. ¿No es eso inútil?
Mientras ella estuviera allí, el club de servicio no se convertiría en un refugio para chicas problemáticas debido a la pereza e incompetencia de Hachiman. Tras la llegada de Aya Sasaki y su amiga Miki, el espectáculo estaba a punto de comenzar. Los invitados entraban para que les revisaran las entradas y compraran bebidas, y dos bandas universitarias con sus instrumentos se acercaron y charlaron con los pocos fans presentes, rompiendo el silencio opresivo. En ese momento, Iris, Vignette, Lala, Kaede y las demás aparecieron en la escalera. Un grupo con máscaras y sombreros, que ocultaban sus rostros y cabello, entraron juntos al Libeouse Starry. Sakurase Shino, Vignette, Kaede y las demás eran personas corrientes. Aunque fueran guapas, no llamarían la atención en la penumbra. Pero Iris y las gemelas Iris eran princesas elfas, y el ídolo de la música Helio y algunas sirenas también estaban presentes. Al ser semihumanos, eran fácilmente reconocibles, así que todos decidieron usar sombreros y máscaras. Aunque podían ocultarse con magia, puesto que en ese momento no estaban prestando ayuda, era mejor ahorrar magia y conservar energía, usar máscaras y sombreros, y disfrutar de la noche. Rumiko, lo siento, cené en casa de Rurikawa y te hice esperar. Kitagawa Marin, que había venido con Iris y los demás, vio a Miura Yumiko y se apresuró a quitarle la máscara y saludarla. Marin, me alegro de que estés aquí. Pero, ¿dónde está ese tal Ikigaya? Miura Yumiko asintió y se puso de pie, mirando con expresión de desconcierto al grupo de chicas enmascaradas que habían venido con Marin. ¿Acaso todas esas chicas estaban allí para apoyar a Nijika? ¿Pero por qué faltaba la figura de Hachiman? La hermana de Nijika dijo que no había visto pasar a Hachiman. Miura sospechaba que podría estar con Marin y acosándola. Ante esas palabras, el rostro de Kitagawa Marin se tensó por la vergüenza. Murmuró, sin saber cómo responder. Rumiko se preocupa mucho por Ikigaya-kun y preguntó por él en cuanto se conocieron. ¿Pero qué podía decir? En ese momento, Ikigaya-kun probablemente estaba en casa de Nijika. Bueno, Nijika estaba ensayando, así que en teoría Ikigaya-kun no estaría haciendo nada en un momento como este. Como Marin le había hecho algo malo a Yumiko ese día, no podía garantizar que Nijika no haría lo mismo. A Marin le preocupaba que Yumiko pudiera abrir la puerta del estudio y ver a Nijika recompensando a Ikigaya-kun, eso sería malo. Aunque los tres hubieran recompensado a Ikigaya antes y Yumiko no hubiera dicho nada, sino que les hubiera dado consejos, hacerlo abiertamente delante de Yumiko era una cosa. Hacerlo en secreto a sus espaldas era otra. Sí, ¿dónde está el presidente? Yuigama Yui y Yukinoshita Yukino también se pusieron de pie para buscar a Hachiman. ¿Cómo es posible que el presidente no asistiera a un evento tan importante del club de servicio, con tantos miembros presentes? Llegó temprano. Ya está en el estudio supervisando el entrenamiento de Bokchi-chan. Tal vez no te diste cuenta. Al ver a Yukinoshita Yukino y Miura Yumiko preocupadas por la ausencia de Hachiman, Iris sonrió cálidamente y calmó los ánimos sin mostrar el menor atisbo de pánico. ¿Llegó temprano? Miura Yumiko vaciló. La hermana de Nijika dijo que no había visto entrar a Hachiman. Pero puede que acabara de llegar. Ella había estado mirando hacia abajo mientras le enviaba mensajes a Marin y no se había dado cuenta de que nadie entraba en el estudio. Yukinoshita Yukino observó cómo Iris los manejaba con facilidad, sin confirmarlo ni negarlo. No había visto a nadie entrar al estudio después de su llegada, pero solo podía garantizar que Ikigaya no había entrado después de ella. No podía decir si había estado allí antes. En cualquier caso, el espectáculo estaba a punto de comenzar. Pronto quedaría claro si Ikigaya había ayudado o no. Aunque no quería que Ikigaya arruinara la petición de Nijika, si realmente no se la tomaba en serio, uniría a todos para derrocar al ocioso e inútil Ikigaya de la presidencia y juntos finalizarían la petición de Nijika como es debido. Qué raro, ¿por qué hay tanta gente? En el bar, Iichi Seika había tomado el dinero de la criada Shion, preparado bebidas y observaba a las chicas enmascaradas como Iris y Helio, con el ceño fruncido. Como manager obsesionada con su hermana, ¿cómo no iba a tener en cuenta que esa noche la banda de Nijika actuaba por primera vez, y dado que la formación estaba incompleta y prácticamente los habían lanzado al escenario, se tomaba en serio incluso los conciertos no oficiales? Intencionalmente había programado a otras bandas universitarias de bajo perfil, con pocos seguidores, en su mayoría mujeres, para que tocaran la misma noche, asegurándose así de que la banda telonera no se enfrentara a multitudes abrumadoras. Ella esperaba que Nijika tal vez trajera a algunos compañeros de clase y que eso sería suficiente apoyo para completar la actuación. ¿Quién iba a imaginar que Nijika atraería a 20 o 30 personas a la vez?
Ahora la mitad del público era seguidor de Nijika. Pero ese no era el punto. El punto era que quienes vinieron a apoyar a Nijika eran en su mayoría chicas. Incluso con las máscaras se podía ver que eran guapas y elegantes, y la mayoría llevaban muñequeras y collares. Es normal que los miembros de la banda o los fans lleven accesorios extravagantes, pero los collares negros que llevaban y las pulseras rosas parecían el mismo conjunto. Solo las primeras chicas que llegaron no los llevaban. ¿Esta combinación está de moda ahora? Iichi Seika siguió examinando el círculo de amigos de Nijika mientras el asistente de producción, un poco mayor pero más maduro, estaba sentado en la mesa de sonido, listo para la acción. Cuando algunas figuras aparecieron en el escenario tenuemente iluminado y se prepararon, el técnico de sonido hizo las veces de técnico de iluminación y encendió las luces. En el escenario, Gotou y Tori con una caja de cartón y Yamada Ryou sostenían cada uno una guitarra y un bajo a ambos lados, y Nijika estaba sentado detrás de la batería en el centro. Hola, encantado de conocerte, somos la banda Kesoko. Al divisar a Miura Yumiko y Kitagawa Marin entre la multitud, Iichi Nijika desvió sutilmente la mirada, juntó las piernas, sonrojándose, y levantó las baquetas. Esta noche tocaremos algunas canciones que todo el mundo conoce. Que lo disfruten. Capítulo 302. Capítulo 302. Nijika, ¿están Nikigaya y tú adentro? ¿Kesoko Band? Nunca había oído hablar de ella, ¿es una banda nueva? ¿Sin vocalista? ¿Por qué el guitarrista sigue llevando una caja de cartón? ¿De verdad las bandas escolares de hoy en día son así de rockeras? Delante del escenario, los fans de otras bandas y los clientes que no conocían a Iichi Nijika encontraron extraña al principio la caja de cartón que tanto destacaba en el escenario, y no pudieron evitar susurrar. Pero una vez que Iichi Nijika, Gotou y Tori y Yamada Ryou comenzaron a tocar, se detuvieron y empezaron a observar y apreciar la actuación de la banda Kesoko. Normalmente, una banda tiene un vocalista, pero no es obligatorio. Incluso sin vocalista, una banda puede conquistar al público solo con su música. El problema es que depender únicamente de la interpretación instrumental para establecer un estilo propio dificulta mucho las cosas para una banda sin cantante. Parece que ensayar antes de la batalla funcionó un poco, no suena tan mal como la última vez que los escuché. Sentado en la barra, Iichi Seika miró hacia el escenario lejano, escuchando la melodía de la canción Pop Sound of Destiny que resonaba, y asintió en silencio. Aunque el bar estaba en diagonal opuesta al escenario y el equipo de sonido un poco lejos, por lo que no se oía tan nítido como justo delante del escenario, aún así pudo darse cuenta de que los tres llevaban bien el ritmo. No sabía si se debía a que muchos compañeros de clase y amigos conocidos habían venido, permitiéndoles tocar más allá de su nivel habitual, o si la química de la banda realmente había mejorado. Fue una lástima que el vocalista se hubiera marchado, así que se perdieron las partes que requerían voz. Al fin y al cabo, la mayoría de las canciones populares siguen dependiendo del cantante. Es demasiado difícil ganarse al público solo con los instrumentos. El guitarrista, Gotou Tori, era un fobia social empedernido que se escondía en una caja de cartón. El bajista, Ryou, tenía mucho talento, pero no tenía madera de cantante. Y Nijika, al ser solo la batería, tampoco podía asumir ese papel. Si Nijika y los demás querían seguir adelante por el camino de la banda, necesitaban reunir rápidamente a todos sus miembros. Seika, como siempre, estaba preocupada por su hermana pequeña Nijika, hasta que una mujer de pelo corto con gorra de béisbol se acercó a la barra. «Un refresco, por favor». «De acuerdo, un momento». La mujer de pelo corto le entregó dinero en efectivo, incluyendo el de las entradas, a Seika. Luego giró la cabeza, observando a la multitud de espectadores enmascarados y con sombrero frente al escenario, así como a los pocos que no llevaban mascarilla, como Yukinoshita Yukino, Yuigahama Yui, Miura Yumiko y otros. Estaba sentada en la barra, esperando su bebida mientras escuchaba la música del escenario. ¿Vienes por tu hermanita? Mientras dejaba el refresco en el mostrador, Seika miró a la joven que tenía delante y preguntó. Supongo que vine acompañada, es natural. ¿Pero por qué una hermana? ¿No podría ser un hermano? La joven de cabello negro tomó el vaso, bebió un gran trago de refresco helado, se humedeció los labios y luego levantó la cabeza para mirar a Seika. Apoyando la barbilla en la palma de la mano, sonrió y preguntó con cierta curiosidad. Llevo el suficiente tiempo al frente de esta tienda como para darme cuenta. Normalmente, solo cuando una chica viene sola los familiares se preocupan lo suficiente como para seguirla. Seika, con la confianza de alguien con experiencia, habló con seguridad.
Compró la entrada a última hora, no le importó mucho la actuación del grupo en sí, sino que prestó más atención al público. Obviamente, estaba allí por alguien entre la multitud. Y apenas eran las 7. No era tan tarde. Solo las chicas con padres estrictos tenían a su familia siguiéndolas. Que los chicos llegaran tarde a casa no era nada raro. Ya veo. Mi hermana no es muy fácil de tratar. Siempre está buscando su independencia. Como estaba libre esta noche, pensé en pasar a ver cómo estaba. La mujer de cabello negro asintió pensativa. Si bien el motivo de su visita no era exactamente el que Seika imaginaba, no se debía únicamente a la preocupación. En efecto, había venido por su hermana. No te preocupes. Aquí no pasa nada raro. No es un sitio grande, pero a muchas bandas con un alto porcentaje de mujeres les gusta tocar aquí. Al ver confirmada su suposición, Seika tranquilizó suavemente a la joven, que claramente era una hermana preocupada por su hermana, tal como ella misma lo había hecho por Nijika. Tuvo que admitirlo, el ambiente musical atraía a todo tipo de gente. Algunos locales con mala reputación no se preocupaban por asuntos turbios, pero como su hermana Nijika estaba allí, Seika jamás toleraría nada que pudiera desviarla del buen camino. En fin, su local era pequeño. Las bandas famosas no venían, y había muchísimas pequeñas. De hecho, las bandas pequeñas preferían tocar allí. No le importaba ofender a nadie. Por supuesto. Sé que su local tiene muy buena reputación. Solo he venido a echar un vistazo, nada más, dijo la mujer de pelo negro con una sonrisa irónica, algo sorprendida por la proactiva afirmación de Seika, pero agradeció la amabilidad. Si no hubiera sabido que el lugar era seguro, no habría entrado así como así con solo una gorra puesta. La dueña del local, que parecía haber abierto esa sala de conciertos para apoyar el sueño de su hermana, le caía bastante bien. Fue una lástima que, con todas sus obligaciones en la universidad y en casa, tuviera tan poco tiempo. De lo contrario, podría haber venido más a menudo a compartir estrategias para lidiar con las hermanas. Mientras tanto, al fondo de la multitud, Yukinoshita Yukino escuchaba atentamente la interpretación de Nijika y asentía levemente. Nunca había ido a una sala de conciertos y en realidad no le gustaba el rock, pero aún así escuchaba algo de música. En ese momento, Nijika y los demás estaban tocando una canción de calentamiento popular con una melodía ligera y alegre. Claro que no se podía comparar con las canciones interpretadas por sirenas como Helio, pero aún así era una pieza emblemática de cierto ídolo, el tipo de canción que más tarde podría convertirse en un clásico. No era fácil de tocar. Para una banda novata que subió al escenario con poca preparación, lograr esto sin vocalista usando solo bajo, guitarra y batería ya fue impresionante. Al menos, una estudiante de secundaria promedio no podría distinguir si Nijika, Gotou y Ryo estaban jugando a un nivel alto o bajo. Yukino miró disimuladamente a Kitagawa Marin y Miura Yumiko, quienes sostenían carteles luminosos en señal de apoyo. A juzgar por sus expresiones, les pareció que la actuación de Nijika había sido buena. Los fans de otros grupos podrían mostrarse indiferentes, pero no la considerarían terrible. Pero, ¿dónde está Ikigaya, el que los está ayudando? ¿Por qué no está aquí ahora? Mientras Nijika y los demás terminaban su primera canción y, después de un breve descanso, comenzaban con una segunda canción de calentamiento más animada, la misma pregunta surgió en las mentes de Yukinoshita Yukino y Miura Yumiko. Hachiman había acudido a ayudar a la banda Kesoku a petición de Nijika. Incluso había convencido a Gotou Itori, un chico con problemas de socialización, para que se uniera a la banda. Pero ahora la banda Kesoku estaba actuando en el escenario, y los miembros del club de servicio estaban entre el público animándolos. Entonces, ¿por qué no se veía por ningún lado a Ikigaya, el presidente del club de servicio? Iris miró a los dos que se habían dado cuenta tarde, se tapó la boca y soltó una risita, luego siguió mirando el escenario con Aegis y los demás. Vignette y Gabriel sentían las miradas furtivas de Yukino y Yumiko. A diferencia de Iris, no podían ignorarlas por completo, pero solo podían sonrojarse levemente y fingir que no se daban cuenta. Después de todo, ¿cómo podían afirmar abiertamente que Hachiman estaba en el escenario en ese momento? Hachiman, ni se te ocurra meterte conmigo. Yumiko nos observa desde abajo. En el escenario, el bello rostro de Nijika se sonrojó mientras tocaba la batería, coordinándose con Yamada Ryo y Gotou Itori. Agitaba las baquetas con todas sus fuerzas, el sudor perlaba su frente y nariz, sin atreverse a secarse el sudor. El ensayo de hoy en el estudio realmente dio sus frutos. Con Hachiman actuando como un director de orquesta en el centro, pudieron ajustar su ritmo a tiempo cada vez que algo salía mal.
Pero había subestimado lo humillante que sería actuar en el escenario mientras Yumiko y Marin la miraban fijamente. Aunque Hachiman no hacía nada más que estar sentada en su asiento, abrazándola, Nijika seguía sintiéndose increíblemente avergonzada. Solo canalizando toda su energía nerviosa en el juego pudo dejar de pensar en su mejor amiga Yumiko. Como usar un hechizo insonorizante en el escenario también bloquearía su música, Hachiman no podía hablar. Solo usó un hechizo de invisibilidad para ocultarse. Utilizando las señales secretas que habían acordado de antemano, Hachiman no necesitaba palabras. Su empatía y su capacidad para sentir lo mismo que los demás podían recordarles a Bokchi y Ryou que ajustaran sus tiempos. Muslo rápido, espinilla lenta. Justo en el punto exacto de la rodilla. A la izquierda estaba Bokchi, a la derecha Ryou. Nijika en el centro. Gracias a la coordinación de Hachiman, puede que los tres no estuvieran perfectamente sincronizados, pero al menos no se apreciaron errores rítmicos importantes. Gotou Itori, con su fobia social extrema, dependía enormemente de Hachiman. Tan solo sentir el contacto familiar en sus muslos y rodillas la tranquilizaba, permitiéndole rendir más allá de su nivel habitual con su apoyo a distancia. El generalmente inexpresivo Yamada Ryou tampoco reaccionó de forma extraña ante la extraña sensación del collar de empatía, manteniendo la línea de bajo constante. Solo Nijika, verdaderamente protegida en los brazos de Hachiman, sentía una culpa y una inquietud abrumadoras hacia Yumiko. No podía entregarse por completo a la percusión. Aunque Nijika aún no había cometido errores, su rostro se enrojeció cada vez más, su respiración se hizo más pesada, sus pequeñas manos golpeaban la trampa con una fuerza desesperada. Cualquiera que estuviera al tanto de la situación podía ver que apenas se sostenía. Era normal que no aguantara. Si Hachiman no hubiera estado marcando el ritmo, dada la intimidad de su posición, una pequeña travesura habría hecho que Nijika se derrumbara frente a Yumiko. Pero aún así, este momento, aunque vergonzoso, era su mejor estado. Para esta banda novata, formada a toda prisa y con pocos ensayos, esto fue lo mejor que pudieron lograr. Al pensar en Yumiko, Marin y su hermana entre el público, el corazón de Nijika latía con fuerza, su respiración se aceleraba, pero apretó los dientes y resistió. Gracias a todos por ver. A continuación, tras interpretar las dos últimas canciones para animar al público, Nijika, jadeando y con el rostro enrojecido, observó a la audiencia que aplaudía. Miró a Yamada Ryou, igualmente sin aliento, y luego, tirando de Gotou Itori, aún en su caja, hizo una reverencia en agradecimiento antes de dirigirse al baño, dejando el escenario a la siguiente banda. La función había terminado, por fin había terminado. Cargando con el peso de la traición a su amiga, había terminado el programa de hoy. Aunque solo tocaron algunas canciones populares para calentar motores, y no temas propios, el público pareció aceptar su actuación. No hubo accidentes desastrosos. Su primer concierto de esta noche fue un éxito rotundo. Lo logramos. Increíble, no pensé que pudiera funcionar así. Hachiman. Muchísimas gracias por esta noche. De ahora en adelante, Marin y yo os apoyaremos a ti y a Yumiko con todo lo que tenemos. De vuelta en el baño, Gotou Itori, Yamada Ryou y Nijika se dieron la vuelta de repente y abrazaron a Hachiman, que había cerrado la puerta tras ellos. Esta vez, Gotou no se acobardó. La normalmente impasible y decepcionante belleza de hielo, Yamada Ryou, incluso mostró una clara alegría. Y Nijika, emocionada, hizo su promesa. ¿Por qué son todos tan atrevidos?, preguntó Hachiman, sorprendido, mirando a los tres que casi lo besaron. Bokchi era comprensible. Su relación aún no era muy profunda, pero Iris ya la había arrastrado a situaciones arriesgadas. Que Yamada Ryou fuera desvergonzado tampoco fue sorprendente. Pero Nijika pensaba que estaría avergonzada fuera del escenario y le guardaría rencor por lo que hizo durante la actuación. Después de todo, ya fuera Bokchi rápido o lento, o Ryou rápido o lento, al final Nijika era quien se veía obligado a adaptarse en tiempo real. No esperaba que la chica, tan avergonzada en el escenario, lo abrazara con tanta audacia después. ¿Es tan extraño? Me abrazaste durante tanto tiempo esta noche, ¿qué tiene de malo que yo te abrace una vez? Al oír la sorpresa en su tono, Nijika se sonrojó, aflojó el agarre en sus hombros, pero no se apartó de inmediato. En cambio, le devolvió la pregunta. Si ella no lo hubiera permitido, ¿cómo habría podido Hachiman hacerle algo extraño? Ella no era desagradecida. No aceptaría la ayuda para luego culparlo. Sí, que le apretara los muslos y las piernas se sentía raro. Incluso apretarle el estómago, pero eso ya había pasado.
A partir de ahora, ella, Bokchi y Ryou tendrían mucho tiempo para ensayar. Ya no necesitarían las trampas de Hachiman. Nijika, puedes abrazarlo como quieras, pero espera a que desactive el collar de empatía primero. Llamada Ryou miró a su única amiga Nijika, luego a Gotou y Tori, que estaba igualmente sonrojada, y soltó con calma a Hachiman. Al fin y al cabo, todo lo que Nijika había sentido, ella también lo había sentido a través del collar. La única diferencia era la falta de contacto físico. Aún así, tuvo que admitir que Hachiman tenía talento. Comprendía con facilidad su ritmo, prediciendo quién iba delante o detrás y ayudándoles a adaptarse al instante. Ryou, ¿qué estás insinuando? La próxima vez haré que Hachiman te abrace durante la actuación. Mejor quédatelo tú, Nijika. No puedo robarle el hombre a mi mejor amiga. Ryou. Hachiman, ¿qué tal lo hice hoy? No te decepcioné, ¿verdad? Gotou y Tori, observando a Nijika perseguir a Ryou con vergüenza y enojo, estaba a punto de pedirle elogios a su único amigo Hachiman, cuando de repente una voz vino del exterior. Toc, toc. Nijika, ¿estás descansando ahí dentro? ¿Está Ikigaya adentro? La voz de Miura Yumiko en la puerta paralizó a Nijika en pleno movimiento mientras perseguía a Ryou. ¿Te sientes culpable? Ryou se giró y vio a Nijika completamente paralizada, sin moverse en absoluto. Nijika se había quejado una vez de que la relación entre Ikigaya y Yumiko avanzaba a paso de tortuga, lo que la ponía ansiosa tanto a ella como a Kitagawa Marin. Pero desde su perspectiva, Nijika y Ikigaya tenían su propio aire sospechoso. Parecía que Nijika le había permitido abrazarla únicamente por el bien del éxito de la actuación. Pero a juzgar por la sincronización de sus movimientos, parecía que Nijika no era la primera vez que hacía esto. Muchas veces, antes de que Hachiman se moviera, Nijika ya estaba preparado. Si solo fueran amigos, Nijika no le habría permitido que le apretara los muslos y las piernas de esa manera. Ese nivel de cercanía, a un paso de levantarle la blusa. Capítulo 303. La fiesta de bienvenida de la banda Kesoku y la hermana mayor Yukino. ¿Qué quieres decir con sentirse culpable? Hachiman me abrazó un rato, no es nada. He hecho cosas más íntimas delante de Yumiko antes, ¿sabes? Nijika miró con recelo a Yamada Ryou, que, con sus buenas intenciones, parecía preocupante. Para ser sincera, sí que se sentía un poco culpable. En teoría, podría decirlo. La escena en el aula donde recompensó a Hachiman antes fue mucho más intensa que la de hoy. Pero algunas cosas están bien hacerlas delante de Yumiko, pero resultan incómodas a sus espaldas. ¿Más cosas íntimas? Nijika, ¿acaso no has? Yamada Ryou miró fijamente a Nijika y de repente hizo un gesto con la mano. ¿Acaso lo que ha ocurrido hoy no es lo suficientemente íntimo? ¿Hasta dónde han llegado Nijika y Hachiman? No, no lo hemos hecho. Ryou, no saques conclusiones precipitadas. Al ver el gesto directo de Ryou, el rostro de Nijika se puso aún más rojo, y su bonito rostro pálido floreció con un rubor sonrojado. No tuvo tiempo de disipar los feos pensamientos de Ryou y se giró rápidamente para mirar a Hachiman, que sostenía a Gotou y Tori. Hachiman, tú también. Deja de tocarla. Yumiko ya está afuera. ¿Qué tiene que ver que Yumiko esté afuera? No hicimos nada vergonzoso. Solo abran la puerta. Bokchi lo hizo bien esta noche y merece una buena recompensa. Hachiman acarició el liso y largo cabello de Gotou y Tori con una mano, y con la otra le rascó ligeramente la barbilla redondeada. Jejeje, la verdad es que no estuvo tan bien. Gotou y Tori, abrazada por Hachiman y recibiendo halagos mientras le acariciaban la cabeza, protestó tímidamente, pero no pudo ocultar lo mucho que lo disfrutaba. Estaba en la gloria. A pesar de su ansiedad social, Gotou y Tori no había perdido el deseo de brillar, de gustar. Normalmente tímida, pero cuando la elogiaban rebosaba de orgullo. Las personalidades de Hachiman y Gotou y Tori eran similares en muchos aspectos, por lo que Hachiman sabía cómo profundizar su relación con Gotou en ese momento. Más tarde, cuando Bokchi, Nijika y Ryou se hicieron más cercanos y practicaron más, ya no necesitarían su presencia invisible en el escenario para salvar distancias, pero Bokchi siempre podría pedirle una recompensa después de cada espectáculo exitoso. Entonces quítame la pulsera de la mano antes de recompensarme. Nijika miró al fingente Hachiman y al Gotou, que estaba completamente bajo su control, levantó la mano para mostrar el brazalete de plata en su muñeca y los miró a los tres con el rostro sonrojado. Abrirle la puerta a Yumiko estuvo bien, y que Hachiman recompensara a Bokchi también estuvo bien. Pero, ¿podría desabrocharse primero esta pulsera de plata que simboliza el sentimiento compartido?
El collar negro de Ryou y el brazalete plateado de Nijika parecían tener el mismo efecto. Ninguno de los dos podía quitarse con facilidad. Sin embargo, el collar negro de Ryou podía desactivar la función de compartir. Su brazalete no tenía forma de desactivarla. Ahora ella también sentía que Hachiman acariciaba a Bocchi en la cabeza y la barbilla, y todo su cuerpo se sentía extraño. ¿Por qué Bocchi disfrutaría de una recompensa que la tratara como a una mascota, y parecería tan complacida con ello? ¿Ryou? De repente, Ihichi Nijika se percató de que llamada Ryou se había acercado a Gotou Itori y, junto con Hachiman, le estaba tocando la cabeza. Su visión se oscureció por un instante. Si Ryou no iba a ayudarla, al menos no se uniera a Hachiman para atormentarla. Ahora tengo curiosidad, ¿de verdad se pueden compartir todo tipo de sentimientos? Hachiman, si tocas diferentes partes de Nijika y Bocchi, ¿lo sentirán al mismo tiempo? Yamada Ryou retiró tranquilamente la mano y miró a Hachiman con curiosidad. Por supuesto. Tú también puedes probarlo. Pero esta pulsera es diferente del collar. Tus sentimientos también se compartirán con Bocchi. Hachiman sonrió, asintió, desabrochó la pulsera compartida de la muñeca de Nijika y le entregó la pulsera de empatía a Yamada Ryou. Así no puedo distinguir entre el collar y la pulsera, pero sigue siendo raro. Yamada Ryou se puso la pulsera que compartían y pellizcó la piel del brazo de Bocchi. Inmediatamente sintió la fuerza de su propio pellizco en su brazo. Pero este nivel de compartición también podría aplicarse al collar. Sin embargo, ella no podía experimentar lo que Bocchi sentía cuando Bocchi compartía sus sentimientos. Se preguntó si aquello podía compartir algún sentimiento. ¿No había límites? Si estuviera dormida, ¿la sensación de Bocchi la despertaría? ¿O tendría un sueño influenciado por Bocchi? ¿El placer anularía el dolor físico? ¿O sería doloroso y placentero al mismo tiempo? Ustedes 4, dejen de jugar y abran la puerta. Yo la abriré. Al ver que era la única ansiosa mientras los demás jugaban, Nijika casi se enfureció, pero no podía hacerles nada. Miró con furia a Hachiman, Gotou Itori y Yamada Ryou, y luego fue a abrir la puerta del baño. Rumiko está aquí, está aquí. Finalmente abrió la puerta. Miura Yumiko y Kitagawa Marin, que habían estado esperando afuera por un rato, entraron al baño y miraron con recelo el rostro pálido y bonito de Nijika, que aún estaba sonrojado. ¿Te acaba de hacer algo malo Hachiman, Nijika? ¡No! Había tanta gente afuera y adentro. Hachiman no se atrevería a hacerme nada malo. El corazón de Nijika dio un vuelco y agitó apresuradamente las manos para explicar. Rumiko, ¿por qué no dices que fueron Nijika y los demás quienes me hicieron algo malo? Hachiman dejó de recompensar a su amado Bocchi y puso los ojos en blanco ante la acusadora Miura Yumiko. Nijika no tiene tus gustos pervertidos. En clase siempre quiere hacerlo, ¿no estaría aún más emocionada aquí? Miura Yumiko miró a Hachiman, cuyas manos descansaban sobre las cabezas de Gotou Itori y Yamada Ryou, y no pudo evitar fruncir los labios. Todos sabían que Hachiman podía usar un hechizo de invisibilidad. No le preocupaba hacer ruido en el baño y que lo descubrieran. Sin embargo, decir eso hizo que Hachiman se tranquilizara, mientras que Marin y Nijika se sonrojaron aún más. ¡Qué vergüenza para ellos! Rumiko temía que Hachiman se estuviera aprovechando de ellos, y aún así le prometieron convencerla para que lo recompensara más tarde. ¿Gustos pervertidos? Como Nijika y Marin estaban demasiado avergonzados para hablar, Yukinoshita Yukino entró al baño con Yuiga Yui, Ayase Saki y Narahashi Miki. En cuanto entró, oyó a Miura Yumiko mencionar algo sobre gustos pervertidos. Parecía que concernía a Hachiman, el presidente de su club de servicio. Eso hizo que Yukino se pusiera en guardia para ver si podía encontrar algún fallo en Hachiman. Ejem. Quise decir que Hachiman siempre se salta las clases y a los profesores no les cae bien, dijo Miura Yumiko al ver entrar a Yukino y a los miembros del club de servicio, cambiando inmediatamente de tema. Su relación especial y privada con Hachiman podía comentarse en voz baja, pero no delante de los demás. No puedes hacer públicas esas cosas. Si Yukino malinterpretara que Nijika y Marin estaban acosando a Hachiman, eso sería problemático. Estábamos hablando de dónde celebrar esta noche el éxito del programa y la fiesta de bienvenida a Bocchi. Ihichi Nijika cambió rápidamente de tema. No quería que Yukino indagara sobre su relación con Hachiman. En un principio pensé en ir a un izakaya a comer, pero hay demasiada gente fuera, es difícil encontrar sitio, dijo Nijika, sintiéndose realmente dividida. Ella esperaba que Marin y los demás aparecieran, pero Hachiman había traído a mucha gente y no sabía cómo organizarlo.
Aunque las chicas que apoyaban desde fuera iban en su mayoría enmascaradas y con gorro, muchas eran claramente de su escuela. Llevaban las mismas mascarillas y gorras, e incluso las muñequeras y los cuellos eran iguales. Ni siquiera quería quejarse de cómo Hachiman se las arreglaba para ligar con tantas chicas. Ya había 3 chicas como Yuina en su clase, e incluso que ella, Rumiko y Marin lo recompensaran no era suficiente. Aunque ella y Marin quisieran eliminar a los demás competidores y ayudar a emparejar a Yumiko con Hachiman, independientemente de si podían hacerlo o no, si Yumiko se enfrentara a Hachiman sola, probablemente les pediría ayuda en menos de un día. No tienes que preocuparte por Iris y los demás. Vinieron después de comer y se irán a casa después del espectáculo, dijo Hachiman, intuyendo la inquietud de Nijika, mientras acariciaba la cabeza de Gotou y Tori y explicaba. Sakurase Shino, una sucubo débil y reservada, no aparecería en salas de conciertos abarrotadas. Kaede y Suzu tienen padres estrictos. Rurikawa y Tachibana son nobles que no se aventurarían precipitadamente a lugares tan caóticos. Iris, Aegis y Lumilia, al ser princesas elfas, no tienen ningún interés en relacionarse de esa manera. Así que, aunque la actuación de la banda de esta noche no les involucraba realmente, vinieron a experimentar de cerca el ambiente de los fans apoyando a una banda underground. Después del espectáculo y la experiencia, Iris y los demás volverían a casa y esperarían a Hachiman. Yo haré lo mismo. Me iré a casa después del espectáculo, dijo Yukino Shita. Yukino tampoco quería quedarse. Solo había venido a comprobar si Hachiman había atendido correctamente la petición de Nijika. Ella creía que no había contribuido a la tarea de la banda, e incluso si Hachiman y Gotou se unían a la celebración, no había manera de que asistiera sin pudor. ¿Eh? Yukino, ¿no vienes a la celebración? Nijika miró fijamente a Yukino y a los demás, sin comprender. Le preocupaba que hubiera demasiada gente para organizar, y ahora de repente casi nadie asistiría. Si tú no vas, yo tampoco. Al oír a Yukino, Yuigahama Yui miró con incomodidad a Ayase Saki y Narahashi Miki y repitió en voz baja. Sinceramente, quería ir. Si el presidente del club se unía, sería más fácil para una nueva socia como ella integrarse. Podría pagar su parte. Pero no era cercana al presidente, solo a Yukino. Si Yukino no iba, no tendría con quién charlar. Ayase Saki no supo qué decir. Ella y Narahashi Miki solo pudieron mirar a Hachiman con súplica. Ella quería asistir a la celebración y a la bienvenida de Bokchi no solo por la comida gratis, sino también para pasar tiempo con el presidente. Incluso había quedado con Miki para ir a ver la función y así tener una excusa para quedarse a dormir en casa de Miki esa noche. Le dijo a su madre que dormiría en casa de Miki. Pero si Yukino, la vicepresidenta, no iba, ¿cómo podían ella y su amiga quedarse atrás con tanta valentía? Aunque Yukino no podía expulsarla, ella solía seguir sus indicaciones y observar sus expresiones. La celebración de esta noche también es la fiesta de bienvenida del club de servicio para Bokchi. No es obligatorio. Si quieres unirte, únete. Si no, no lo hagas. Hachiman observó las expresiones lastimeras, pequeñas y desnutridas de Ayase Saki y Narahashi Miki, y suspiró. Atletas como ellas ya están bajo mucha presión y a menudo pasan hambre. No te preocupes, no molestamos mucho a Nijika. Yukino, tú te encargaste de los fondos del club, ¿verdad? Encárgate del pago después. Podría entregarte los fondos del club ahora mismo, dijo Yukino Shita Yukino con frialdad. No tenía ninguna intención de unirse a esa supuesta celebración de bienvenida. Desconocía los motivos de Hachiman para que estuviera allí, pero sin duda no eran buenos. Marcharse con decisión fue la mejor opción. ¿De verdad no vienes? Pero tu hermana parecía que quería ir. Al ver que Yukino permanecía obstinadamente impasible, Hachiman la empujó hacia la puerta que estaba detrás de ella. ¿Mi hermana? Yukino Shita Yukino se quedó paralizada y se giró bruscamente hacia la puerta. Apoyada en el marco de la puerta, una figura alta de cabello negro que se parecía mucho a Yukino sonrió. La hermana de Yukino, Yukino Shita Haruno, había sido sorprendida escuchando a escondidas. Hola, Yuki-chan, ¿qué haces aquí? No estás muy ocupada. Yukino Shita Yukino frunció el ceño y habló fríamente a la mujer de pelo negro que se parecía mucho a ella. A diferencia de las familias Ichinose o Rurikawa, la familia Yukino Shita tenía más de una hija. Además de Yukino, estaba su hermana mayor, Haruno, que estudiaba en la Universidad de Chiba. Yukino no le había dicho a su hermana que venía, ¿cómo lo supo Haruno? Sin importar cómo se enteró Haruno, había aparecido una hermana que no debería estar allí, y eso no podía ser una buena señal. Tú puedes ver al grupo aquí, ¿por qué yo no?
Es fin de semana, Yuki-chan, tienes que descansar un poco aunque estés ocupada. Yukinosita Haruno sonrió, imperturbable ante el tono frío de su hermana, luego se volvió hacia Hachimane y Hichin y Hika y se presentó.